Buenas noches, bienvenidos a este nuestro primer programa de Espléndidos. Acá estamos para divertirnos, para pasarla bien, para que ustedes participen, porque como decimos siempre, lo que nosotros hacemos no es solamente para pasarla bien nosotros, sino para que ustedes sean protagonistas de este programa. Y voy a presentar a mis compañeros, señores y señores. Tengo a mi derecha a mi querido Nico Duarte. ¡Avisal Gay! ¡No! Me alejo porque acá no sé todavía los micrófonos. ¿Cómo le va? ¡Llegamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con esta energía! A esta hora, justo 7:30, pasaditas Sí. un poquito, es la hora de levantar, que cuando uno viene de laburar o qué sé yo, que está cansado y todo eso, para eso estamos nosotros. Y al lado la tengo una princesa, mi querida Katy Pujín. ¡Hola, Adri! Ay, ¿cómo hago ese grito que te hace Nico? A mí no me sale. Así no te voy a gritar. ¡Vamos arriba! Mira, yo te traje... ¿Qué dice? Mira, yo te traigo un poco de moda, un poco de glamour. Mira, escuchá la música. ¿No estás ahí moviendo las cabezas cuando escuchás esto? Es Giordano. Ahí, Es muy Giordano. Yo te traigo a Giordano. París. Ahí está. Claro, Glamour. del este, glamour. Era como me presentaste a mí, ¿eh? ¡Katy! Ahí está. ¡Mujer! ¡Hola, Nico! Quiero avisarles a todos ustedes que nosotros Sí. no somos gente normal. No, si no, Quiero no que lo estaríamos sepan. acá. No. Entonces, obviamente, nos encanta que se adhiera a la gente que no es normal. ¿Cómo le va a Pepe Luis? Que lo tenemos en el ¡Hola, fondo. Pepe! Vino. Bien, ok, vino. Agradecemos a la gente de Dos Reyes que nos permite estar en este espacio maravilloso. A nuestra productora, Ana Laura. Vale, quedamos bien una sola vez. Acá Después está no lo Gastón. logramos Sí, sí, nunca sí, más. sí, basta. Se van todos acá. Basta. Porque después nos olvidamos. Y a Inc. Ahí. porque no entonces, raja. sí, La claro. próxima en la calle nos dijeron. Claro, Sí. pero me parece que aparte este lugar tiene una cosa que está buenísima. En la calle una pantalla Sí. gigante donde a lo mejor si estás en la calle, te hablo a vos. Si estás en la calle, estamos nosotros acá ¿Hay gente en la calle? pasándolo. ¿No hay gente? No sé. A esta hora hay gente. Está repleto. Está buenísimo pasar por acá por Niceto y te frenas ahí, pones baliza en el auto y te pones a mirar el streaming. Es un peligro. Exacto. Es un peligro. Está Tengan bueno, cuidado. está Katy, bueno. Yo no quiero ser responsable. Si de algún ningún- momento te quedás sin datos, te venís a No, Niceto no, y lo no. seguís mirando desde afuera. Ahora salgo y te la muestro. No muestres nada. Vos déjalo así, obviamente. Tenemos absolutamente de todo. Sí. Vamos a hablar de todo. ¿Y con Todo. qué quieren que arranque? Te cuento ¿Qué? una cosa, Pasó, porque pasó. vos no sabés. ¿Qué pasó? Para que la conozcas un poquito a Por favor, Katy, no la conozco ¿viste? todavía. Porque ella tiene, es así como la ves, divina, glamorosa y todo lo demás. Tiene una mascota muy especial. Que un canario. No, eso no es especial. Bueno, depende del especial. canario, depende del Especial canario. como nosotros. Vos sos del campo, ¿no? Claro. Algo del campo, claro, es sinónimo. Campo. Ahí está, a ver. Conejo, Un conejo. surubí, un surubí. No, No. Conejo. no. No. Eh, Es acuático, es terrestre. Acuático, Una tortuga. terrestre. Es Una acuático. tortuga. No es una tortuga ¿Se porque... te escapó la tortuga? Aquaman. No se escapó la tortuga. Tuve una tortuga, pero no está más. ¿Cómo se llama, Manuelita? Desapareció. No, se la comieron las hormigas. ¡Ah! ¡No! Hombre, Las las cosas que le hormigas. pasan a Katy ustedes no se pueden imaginar. Pero ahora escuchen. ¿Sabés, Katy? Dale. ¿Sabés cómo, Estaba. Tiene Katy. cola larga. ¿sabés cómo se llamó mi primera novia, no? ¿Cómo? Manuelita. Y Mira. la última también. Todos sabemos a qué se dedicaba. Bien. Estamos terminando No, seguí dándole así tipo. Cola. Cola, tiene cola. Cola. Sí. Tiene cola. Larga. 4 patas.
y tiene manitos. ¿Cómo cuatro patas y ¿Cuatro patas y manito? tiene manos? O sea, tiene Claro, 6 porque extremidades. camina con 4, O sea, ¿quién pero es? 2 Camina con 4, pero parece 2. un patito y 2 tiene como manitos. Un ornitorrinco. Puede ser. Claro, Podría ser, pero no tiene pico, me dijo. Ah, no tiene pico. Tiene dientes naranjas. Grandes, así Tiene como Llevalo al gancho. odontólogo, Tiene debe tener una 2 infección bucal arriba terrible, pobrecito. y 2 abajo. Bueno, en definitiva, ¿Cómo que tiene 2? ¿Qué es? ¿Querés contar qué es tu mascota? Yo tengo una nutria, chicos. ¿Cómo una nutria? Tiene una nutria. O sea, Ahí está acariciando la nutria. ahí mirá. la tenemos acá acariciando la nutria. ¿Dónde van a ver ustedes? Claro. Después de las 22 es esto. No se puede ahora. Horario de protección al menor. Yo la amo a mi nutria. Pero- Pará, ¿cómo la Yo subís hasta también ahí amo a mi arriba? nutria. Y la Le di- hago upa. ¿Cómo la Tanto no subís? llego. No, mentira. ¿La disfrutás a tu nutria? Sí, porque la amo mucho. Le hago upa. Le puso de pie, Pepe Luis. La se saco a puso nervioso. pasear. Contame que me calienta. Digo que me gusta escucharlo. Contá todo Ahí que Y haces además con cuando tiene la su nutria. mejor amigo. Ahí está la Keikito. Juegan mucho. ¿Quién es Ajá. su mejor amigo? Keiko es su caniche. ¿Keiko Hay como la otra orca? mascota. ¿Como la orca? ¿Keiko? Keiko, no, se llama Keikito. cuando se Pero es una porta. nutria que le gusta a Keiko. Claro, y se gustan mutuamente. Se la pasan jugando. Ah, No, son- y hay una cosa que a mí me parece maravillosa, que Sí. cuando se trajo, le conté esa parte porque me encanta. Claro. Ella trajo a la nutria, pero no vino sola. No, obviamente. Cuando me traje a Panchita, que la adopté Vino con el 40 bulto. días, era muy chiquitita, me traje un par al escabeche. ¿No saben lo rica ¡No que seas era? hija de puta! Pará, ¡Es una hija de puta! No. ¿Cómo va a tener ¡La mascota! Y se morfó al hermano. Es como tenemos una No, ternera no sé y comprar si un era kilo de el hermano. asado. No. Ah, seguro no adoptan el chanchito que sacan a pasear y no se comen los chanchos en Navidad. Pero no se lo muestro. No, pero no, claro. Es una amenaza, pobre Estar nutria. delante de la nutria morfándose Al hermano. Es mucho. Al hermano. Es Bueno. ¿Y mucho. le diste alguna vez le diste de probar nutria al No, escabeche? no, ella no come. Supuestamente come fruta y verdura. Ajá. La mía le encanta carísimo, comer, mira, turroncito, come tostadita con dulce a la mañana, come caramelitos, sabe pelar los caramelos, sabe elegir, va a la heladera y sabe qué va a elegir. claro, Sabe abrirla. porque es una nutria, sabe pelarla. Claro. La banana la sabe pelar muy bien si se la das. Mirá. ¡Epa! Mirá qué hábil la nutria ¿Sabe que abrir tiene. la heladera? No, pero sabe pararse adelante y grita. Hace me. ¿Qué parece ruido una- hace? Perdón, ¿Qué no. sonido hace? Si hace mes, es una. Claro, te la vendieron fallada. No, O te es juro políglota, que tal vez. grita como me. Aguante, Parece que está Panchita se llamando. llama. Panchita. Panchita. Aguante Panchita está poniendo acá de Y los... Panchita. si vos la, Vamos pero a si vos la Panchita. llamás Panchita, ¿viene? Sí, también conoce lo que es la escoba. Cuando se porta mal, una vuelta desapareció en casa. Sí. Mamá ya por poco lloraba porque había desaparecido Pancha, no sabíamos dónde buscarla. Ajá. En un momento empezamos a escuchar ruidito adentro de, ¿viste? Donde tenés guardados los fideos, las Sí, masitas. sí, las- sí, sí. Bueno, ella se divirtió ahí Y adentro. sí, claro, de una panzada. manera, abrió todos los paquetes. ¿Todos los de paquetes? todo. No. Ese día conoció la escoba. Y sí. Bien Y conocida estaba. obviamente ahora se la mostrás cuando se porta mal y es una santa. Pepe Luis anda mostrándoselas. dice. Bien. Ahora es todo muy raro lo tuyo, Katy, porque la nutria se come el fideo. Sí. Sí, no comió, jugó en realidad. Jugó con el fideo. Jugó con el fideo. Espadió. Jugó con el Exactamente, fideo. Claro. jugó con el fideo. O sea que... ¿Es macho, Panchita? No, Panchita es hembrita. Ah, por eso juega con el fideo. Claro. Pregunta de ignorante total. Sí. ¿Cómo se sabe si es macho o hembra una nutria? Y yo ¿Tiene le creo al piquín? que me la ¿Tiene- vendió. Ah, es confianza. Claro. Es Ah, como los gatos. pero si vos la das ¿Viste que- vuelta, ¿qué ves? Nada, así es puro pelo. Pero se le debe tener algo pelado acá abajo. O sea que No sé, no me puse a experimentar. la nutria no vino con el bulto. No vino. No. Chicos, bueno, quienes sepan, ustedes en casa, por ejemplo, están sabiendo la nutria. Sí. ¿Cómo se sabe cuando es macho o hembra? Claro. Que nos cuenten si tienen animales exóticos también. Claro. Claro, ¿No? eso Es está buena. buenísimo. Mira que cómo sacamos. No, Vaya. yo lo que me enteré nada que ver, Sí. pero me enteré que había, viste esas cosas, hay gente que es muy snob Sí. y quería tener una pitón, Sí. ¿no? La serpiente. La Sí, bicha. correcto. Una bicha muy grande, tipo anaconda como en la película. ¿Tendrías Como la mía. una? Bueno, y un día la encontraron arriba de la cama, Sí. estirándose, toda estirada,
porque estaba midiendo el cuerpo de la dueña porque Jodeme. se la iba a morfar. Eso ¿Vos es me estás verdad. jodiendo? Lo escuché. Ah, ¿lo con los escuchaste? niños también, sí. ¿Viste? Sí, si tenés una criatura muy chiquita y tenés ese tipo de No, bichos. bueno, sí, eso ya sabés que se lo va a morfar. Claro, pero Ya hace sabés espacio que- primero, hace reserva. Dale de comer. Che, tengo ¿En unos serio lo mensajitos. mide? Tengo unos mensajitos para Ah. los. ¿Tenemos mensajitos? Dale. Aguante la magia, gracias Adriana, Nico, Katy, abrazo grande, Tony. Vamos, Bien, Tony, Dice vamos todavía. Matías González, hola, hola. Hola. Buenas noches. Isla dice hola. Leticia dice, qué lindo. Divinas dice Leticia. Gracias. Leticia. Ay, por favor, dice Mirta Pugliano. Ay, por favor, ¿qué? ¿Lo de ¿Qué? la nutria será? Por favor, Ay, ¿qué? por favor. Bueno, Mónica Ese dice, son lo comentario. más. Tony, supera cualquier imaginación, tu nutria. Sí, mirá. Bien, y acá tenemos más mensajes. Tenemos un Pero- montón, son animalitos re cariñosos, dice ¿Viste? Tony. Yo me lo morfo ¿Quién? a besos. ¿Nosotros? No, mi panchita. No hablan de dónde. Mirá vos, Laisal tiene un tero. ¿Tiene un tero? Claro, el tero, vos sabés que primero que solo? es muy guardián el tero. Sí. Es muy guardián. Esto es muy- Se saca corriendo el tero. sí, y, ¡Tero, tero! y después pone el huevo, ¿Hace así o no? pone el huevo y grita en otro lugar para espantar a Claro. los. Claro, pero necesitas dos ¿Pero teros. cómo grita el tero? Así, ¡Tero! tero, ¡Tero! tero. ¡Tero! Y depende de lo que quieras llamar. El Dice, vos! Te dice, ¿qué hacés? Hay algunos que gritan así. A ver, leemos un poco de los Mirá, mensajes de la gente, sí, cosas que la me anécdota encantan. de la bola la contó el Turco García. ¿Qué bola? ¿Qué bola? bolas? De la boa. Ah, de la El boa. que conté Ah, yo la recién boa, de la perdón. boa. Sí. Bueno, vieron que no estaba Está bien, mintiendo. está bien. No estaba mintiendo cosas que es cierto. Hola Eli, Lulita, son lo más. Volvió el equipete. Sí, acá estamos, hay por alguien supuesto. Con problemas urinales. Memeo, dice. Memeo. ¿Me veo? No, Vaya al baño. No. Mónica, anda al baño. No, Anda al para baño. abajo puso, aclaró, tero. Pero Estaba hablando del tero. ¿Cómo Claro. hace el tero? Me ¿Alguien meo. sabe? Tero, Pero ¿qué quiso tero. poner? Así hace. No, tiru, 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 tiru. Tanto Eso grita. no es un No, tero. eso está rayado el ¿Qué? tero. Así es el tero. Vos sabés que tiene dos espolones el tero. Sí, claro. ¿Dos qué? Espolones. Sí. Espolones. En las alas. En la Con sala. eso se defienden. Ah, que son como un gancho. Claro. Y espolones son generalmente como ganchos. Mira, no sé, hay gente que tiene espolones en los pies y no quiero que anda con gancho. Y también te Yo tengo ataca una con amiga eso. mía que me dice, ay, me tengo que sacar los espolones de los pies, qué fina. Qué ¿Y feo, vos eh. qué animal Qué feo. tuvo? ¿Eh? ¿Vos qué animal tuviste? ¿Sabes que yo soy muy tradicional? Perro. Como perro. mucho tortuga, Manuelita. Fija. Bien. Un gato. Ajá. ¿Vos, Adriana, qué tuviste? Yo tuve solamente perros. Perro. Peces Sí. tuve. Peces. En Peces realidad- también, peces también. Yo Peces me los traía tuvo del mi- río a los peces. Claro. Y lo tenías ahí. Pero Era dicen una que los bolsa. peces traen ¿Eran mala pescados? suerte. ¿Eran pescados? No, eran pececitos que los agarraba del río, los traía dentro de una bolsita. Pero como jarra, y Pero después te la, dicen y que después te traen la mala comías. suerte. No, No. sé Sí, ustedes, es verdad. a ver, que nos digan en casa. A ver si... A mí me encantan los acuarios, me encantan, Sí. me parecen Esto es divinos. un zoológico nuestro Dice- programa. Sí, obviamente. Sí. Somos medio pescado también. Sí, somos re pequeños. Pero digo, me encanta el que yo, pero tener la pecera Sí. en la casa, dicen que trae mala suerte. Pero si ahora lo ponen hasta en el piso, las peceras. Ah, Yo he ido a ¿viste? una casa que tenían la mesa y todo alrededor hecho, los pececitos. Le Bueno. cambian el agua y todo, son reales. Claro, Tenés que tener mucha caminás plata. Caminás arriba Mucha de- plata. Mucha plata, dinero. Yo tenía una pecerita así chiquitita, 3 peces me entraban ahí. Yo también. No, yo he Bueno, visto no, yo en mi desplazado. casa de Santa Fe, en el Lautaro, yo tenía una pecera que tenía 2000 litros. Oh, ¿2000 tomá. qué? Litros de agua. Ah, 2000. 2000, yo digo, 2000 qué? pesos, 2000 pesos. Che, no acá puede ser. dice, hola, saludos de muchos éxitos en este debut, saludos para los tres y equipo, Cristian De Niro de Rancho. ¡Ah, Cris! Cris! Sí, me escribió. A mí me encanta porque yo saludo como Sí. para los sordomudos. Y que está bien, es en porque nos lenguaje falta- de señas. nos No sé falta por acá. qué me sale hacer así. Nos falta Que acá, ese es el aplauso de la lengua de señas. ¿Cómo no se puede? Qué lindo saludo. Gestito de idea. ¿Cómo no Gestito se de idea. puede? Gestito de ideas. A ver, que alguien diga qué imagen hice. No, adivina la gente. si te conoce, cuando te conozcan un poco ya saben la imagen que hiciste. Yo no conozco. Bien, bueno, ya conocemos la nutria, Sí. coso, o directamente el No, perrito. yo me acuerdo, mira, es más, una vez tuve una pecera con amigos cuando Sí. vivía con ellos en una época joven. Viví con 2 amigos en Palermo y tuvimos la idea de comprar una pecera. Peces, en realidad, Sí, sí, para de ponerlos colores. en la pecera. Sí. Y una vez fuimos a la pescadería, te iba a decir, a donde se compran peces, y vimos unos camarones que estaban buenísimos. Dijimos, qué bien que van a quedar estos camarones en la pecera.
¿Pero vivos? ¿Vivos? Sí, vivos. ¿Vivos? ¿Vivos? Como los dinosaurios. Cuando los Claro. pescan Dijimos, están qué vivos. bueno que va a quedar. Queda genial, dijimos. Lo compramos. Pero se comió los pescados. No. Y los pescados se comieron los... Claro, se comieron los Vos tenés que saber qué pescado se puede mezclar, porque hay Claro, peces. eso Claro. en la pecería, ¿cómo se La llama? Hámster pescadería. tienen No, que tener. pescadería no. La- De la No. pe- Acuario, acuario, acuario. El acuario. Un Ahí va. hámster hay que tener. Un hámster. hámster. Claro. ¿por Le qué? pones también la pecera. Una vez que no tenés más Sí. pececito, usás la misma pecera, le pones un rollito y gira. Pobrecito. Adriana Sí, tuvo. Me da pena, Gerbos. Adriana tuvo Herbor. Ay, Sí. sí. Y el día que se lo llevó para Lautaro, mi hijo, lo llevó, puso la pecera, puso los dos y se empezaron a pelear porque eran dos machos. No. Adriana le puso, los quiso separar, le puso el dedo Me lo y salió mordieron. el Herbor salió Sí, prendido del con dedo. el serio? gerbo así, sí. ¿Y muerde dónde fuerte. terminó el gerbo? No, el gerbo... En escabeche. En el No, tacho. no. No, no, no. No. Uno lo pisó mi hijo. Bueno, podría Bueno. pasar. podría pasar. Entre que a ella le comen las hormigas la tortuga, explícame Sí. eso ¿Cómo y se lo arrancamos comieron? ya con el No, tema. no Ah, sé, ¿no yo me arrancamos había todavía? traído No. una tortuga y a la mañana cuando me levanté tenía todo hormiguitas, así que le salían de todos lados. Bueno, qué sé yo qué pasó. ¿En una noche se la comieron? Sí. Ahora, ustedes Para mí saben- venía sana. Caga de hambre. En la su tortuga. Sí, casa dale comer a las es hormigas. posible que se coman las hormigas. Sí, porque para mí, a mí me dijeron que capaz ya la había traído muerta, no me enteré. Bueno, ¿Cómo ahí la va habías que- traído a muerta? veces la nutria también. Le dieron una tortuga muerta y la ¿Y no agarró. te diste cuenta? Y si estaba con la pata para adentro. ¿Qué te dijeron? Estaba hibernando. La dejé ahí y me fui a dormir y cuando Perdóname, me levanté le salían hormigas porque de los ojos. también lo que te pudo haber pasado, vos la dejaste en la tierra, la tortuga, No, dentro de una fuente. y no habrá sido una tortuga de tierra y la pusiste Ay, en el agua. Ay, Dios mío. Acá dice nuestra Sí, querida ¿qué dice? amiga Elida, ¿y cómo te picotean? Debe ser por los teros. Yo tenía 3 en mi casa en Uruguay y eran terribles. Yo tenía teros en la finca, tenía que levantar el sembrado para no pasar por arriba, para pasar arriba del nido Para no no se pisarlos. corrían ni a palo. Si aprendiera Pero a que leer- son Sí, malos no. los teros son Sí, malos. Son malos. Sí. Lo divertido es tener un loro en casa. Ay, los loros me matan, me encantan. Porque te van copiando lo que decís. Si vos cantás, el loro Sí. canta. Pero Si tenés vos que tener puteás, el cuidado loro lo- putea. Pero tenés que tener cuidado con lo que hablas. Pero es Mira, copado, si yo digo, ¿sabés Nico qué? es un pelotudo bien. Viene No, no, el no. loro, Nico es un Pero te pelotudo. reconoce, En el ¿sabe? interior está bueno si tenés un vecino que tiene loro. Porque vos sabes cuando el vecino trabaja y vas y le grabás cosas al loro. Hablas mal del vecino y después el loro lo dice. Yo tenía un loro Con que... cada Yo puteada no voy a dar vecina. el nombre, Yo no te- voy a dar el nombre de la persona. Mi loro cantaba la marcha peronista. Bien, como todo loro de Mira. bien. Bueno, Ah, lo no, pero yo no voy a dar el nombre de la persona. Ajá. Que nosotros escuchábamos en el edificio Sí. un llanto de bebé permanente. No era Mora Furtado, ¿no? Un llanto de bebé permanente, lloraba, hasta el punto de pensar en hacer una denuncia. Sí, claro. Porque digo, acá están maltratando a un niño. Y la hizo la Y vecina. no te Y deja la dormir. hizo la vecina. Mora Furtado. No. Era un loro. ¿En serio? Que Claro. lloraba como un bebé todo Y el el que habrá día. escuchado tanto llorar que pasa un bebé que después lo copió. Le sale igual. Claro, debe ser, sí. Claro, Sí. pero, Impresionante. o sea, el bebé estaba llorando. Capaz que no sabías cuál era de cuál. O era la No, no, mezcla capaz que a veces la era el loro y criatura y el el loro. loro. No existía ningún bebé. Yo ¿Qué? me Me fui al imaginó. No, ¿Dónde no está sé. el llanto del Yo me bebé? fui al departamento al lado a hablar con el encargado porque yo dije, me voy a sentir muy mal No lo si da ahí. realmente esto está pasando Obvio. y yo no me hago cargo. Me dice, acá nadie se quejó. Y yo decía, o se hacen todos los boludos o qué pasa. O es algo medio fantasmagórico. No sé, no Un sé. bebé. Bueno, arranquemos, Sí. chicos, con Te pido, el, por con el favor, revoleo. te pido, Arranquemos por con el favor. revoleo que hubo este fin de semana. A mí me encantan los curas piolas. Katy Bolacera, dice. Los curita. curas que se ponen, Piola. obviamente, que se ponen a tiro con, Sí. digamos, ay, me salió muy chileno. Sí. Que nos ponemos a tiro, che. Chabón. Me salió el, sí. Que se ponen a tiro Sí. con las cosas, Oye, bueno, huevón. del cura que hizo la fiesta electrónica. El cura DJ. La vi a Katy yendo ahí a Plaza de Mayo este sábado. Estaba en primera fila. Yo Fui te a las vi, 8 de la te mañana, vi, no me la te fui. Pongamos un poco de música de la que ponía el cura. A ver. Sí. A ver si vamos a empezar a escuchar, a ver qué onda. Sí. ¿Qué onda tiene cada uno? Además, frente a la música electrónica. El DJ Padre Guilherme, es portugués, Guilherme. el cura, que le hizo un homenaje al Papa Francisco, que hoy casualmente Sí. se cumple un año de
de la muerte, del fallecimiento, y bueno, vino el cura, que es un DJ muy reconocido en el mundo, que toca este tipo de música, que mezcla todo lo que es música electrónica con catolicismo, esto lo hace muchos años y en muchos festivales, y bueno, casualmente vino este fin de semana a la Argentina y se presentó en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, Sí. 120.000 personas. No, una cosa de locos. No. Pero por eso, más allá del homenaje que le queremos todos, los que somos cristianos, obviamente queremos al Padre Francisco y le hacemos un homenaje como corresponde. No vamos a hablar de esto ahora porque No. Yo quiero la música electrónica, Queremos quiero bailar a Guille. escuchar música electrónica Claro. y quiero ver qué me produce, pues yo soy una señora grande. Sí. Yo les cuento. Ah, no, Entonces, imposible. obviamente quiero ver qué me pasaría a mí acá en vivo. Sí. ¿Qué me pasaría a mí si estoy adentro de una música electrónica? Mirá, lo que le En pasaba una- a Katy, en una- ahí, en una ahí, fiesta que- ahí estaba Katy, mirá, ahí. Ahí la Esa vi, soy yo, la ahí la que- vi. A ver si la escuchamos fuerte. Toma, Katy, un poco de agua. ¿Qué hacen? Mezcló. Que se Dale. fueron a Nueva York, dice Claro. Rezan. Si te quieres divertir, no es en Plaza de Mayo, en Nueva York. Con frase Mirá de... la cantidad de gente que Sí. había. Impresionante. ¿Vendían agua mineral, Katy? Sí, vendían agua mineral, Siempre. me traje para hoy también. Ahora yo me pregunto, ¿habría sustancias en esa fiesta? ¿Quiénes iban? ¿Quiénes Porque estaban el ahí? cura dijo, Sí. yo lo escuché que dijo que si había sustancias que podía haber, Ajá. Claro. obviamente, Que se las era tomen. como que Claro. Si hay, me Miden. las tomo. Están todos perdonados. como que se hacían cargo ellos. Ajá. O sea, ¿De no qué? es que- ¿Se la toma? Claro. ¿Los que vendían se- ellos? ¿Eh? ¿Los vendían ellos? No. Como se Pues, hacía cargo. no. Es una Pero- fiesta electrónica. El nuevo curro de la Si es iglesia. electrónica, Bueno, hay bueno. sustancias. ¿Eh? Si hay, Claro. hay. ¿No hay una fiesta electrónica sana? No. ¿Por qué? Porque nadie Si iría. querés la hacés sana, pero ¿Escuchaste la música? es aburrido. Pero escuché eso 2 segundos. Quiero escuchar más música porque me quiero revolver el saco. Pongamos todo. música electrónica para Adri, metele cualquiera, vas a ver. 5 minutos no aguantas sin una pasti. Trae una pastilla, Ani. Tráeme. De la Sí, que tenés ahí. Una de red. Vos escuchaste este Escucha. ritmo y nosotras bailando, no sé, acá en IN con este ritmo, yo tengo que gritarte al lado. Y aparte que hacen todos Mirá. así. ¡Adri! ¡Ay, esa soy ¿estás yo! bien? Yo soy así, mira. A ver. Porque te tengo que hablar así, al ritmo este. ¿Qué estás haciendo, Adri? Y no me escucha. Qué buena está la noche. Le pegó No. fuerte. Le pegó. Soy re mala onda, chicos, no. Es aburridísimo la fiesta electrónica. Bueno, no, ahí lo evidentemente tenés no. al curita lo tenés ahí, 120.000 personas. ¡Eh! Pero entre católicos, porque lo siguen muchos católicos, y entre gente obviamente que le gusta la música Que la electrónica, música entonces hicieron un mix. Claro. No, pero calculo que todos los que fueron eran católicos. Y el domingo a la 120.000. mañana iban así a misa. Habrá ido Después de a todo. misa. De todo, Y después, obviamente. y después habrán Iban tenido- al ritmo, a misa. Por ejemplo, al otro después día. los que fueron de ahí, ¿habrán tenido sexo? Si estaban casados y bajo la ley de la iglesia, sí, por sí. supuesto. Porque no, ya no se usa más eso, perdóname, que te tenés que casar para que, ¿Para coger? que el matrimonio. ¡No! ¿Estás casado, Pepe Para Lugo? que el Para matrimonio echar. esté como consumado absolutamente, no tenés que te tenés que La casar culiá, para tener la sexo. culiá, básicamente. Katy, ¿vos sos virgen? ¿Eh? ¿Vos sos virgen? No, claro que no. ¿Vos sabés cuando era ¿Cómo chica quería ser crees? virgen? ¿No sentiste la nutria? Cuando... Yo quería ser virgen, una monja. Ah, bueno. Sí, Ah, fui bueno. a escuela de monjas, Claro, chicos. A los 5 años. Pero querías ser después. monja, no. Sí. Me ¿En encantaban serio? las hermanitas. Me gustaba el disfraz para mí que tenían puesto. Mira. El disfraz. Era como un disfraz para Claro, mí. no es el atuendo. ¿Qué era tipo El la novicia atuendo. voladora? Claro, una onda No, de no esas. conoce, no sabe cuál es Bueno, la novicia voladora. no, pero Tiene yo 20 años. ¿qué quiere? Y me gustó más después cuando Lali también hacía, viste, la novela La de monja. Ahí está. Ahí está, ahí Había que está. ayornarse. Decime quién no había que quiso ser ayornarse. virgen ahí. ¿Eh? Decime quién no quiso ser virgen. Ni cuando Lali dabas quería ser esperanza. virgen ahí. Sí, Lali le gustó el personaje. Que era la que estaba con Mariana Martín. Claro, ¿no? mirá Mariana- si no vas a querer ser monja al lado de ¿Y el qué? cura. Era Mariana Martínez, ¿se Claro, el acuerdan? cura. Yo a Claro. los 16 años tuve el llamado de Dios. Ah, bueno. Claro, ¿y fuiste cura? No, ¿Qué te llamó y qué te dijo? portate bien la concha de tu madre. Hola, Pepe Luis. Era ¿Cómo mi estás, vieja. chupapija? Era, No, mi, era, no, mi, no, no, era no, mi no. vieja. No. Era mi vieja que para mí, mi vieja es Dios. Me dijo, portate bien y me tiró un zapatazo y me mira. rompió la cabeza. Y está bien, merecido lo tenía. Pero olvídate, siempre.
No, tenemos mensajes de la gente, cosa que me encanta, los podemos Muchos. poner acá también, los que nos mandan acá En el El canal de YouTube, monitor. en el chat de YouTube. en el chat de YouTube, exactamente. Mira. Que A mí me gusta encanta. porque miro el monitor por un lado. y Mirá, por acá otro tenemos un lado. montón. Acá Belén. tenemos un montón, qué bueno. Excelente DJ, dice Luciana Vázquez. ¿Me lees, Lulita? Elida, yo sí te leo. Ah, bueno, están hablando entre ellos, está perfecto. Ya, Ah, sí, bueno, bueno, me encanta. Eso Bueno, viva la Pepa, eso. Acá Esa Laisa- me amé a ese. Laisa dice que fue a un recital que es un genio. Bien, ¿viste? en la fiesta repartían hostias con sustancia, dice. Ah, Bueno, volcamos rápido, nos están preguntando. sí, y bueno, somos así, es lo que hay. Es lo que hay y esto no es nada, porque es el primer programa. Después somos peores. O sea, Sí. como Yo- yo les aclaré que no éramos gente normal. No, Que no, no, podemos no. hablar no. de cualquier cosa. Yo estoy tímido. Vos sabías, porque ahí estoy viendo el Viva la Pepa, y la Sí. otra Sí. vez me enteré por qué se le dice Viva la Pepa. Yo sé que esto es algo de Katy. Es Katy. Katy Yo tiene sé una que ¿Son por las Katy- galletitas? No, Ah. es la Pepa. Ah, no. La otra. No, Viva la Pepa es porque. Ahí está. Porque así se le decía a la Constitución de Cádiz en España. Sí. Porque no se le podía decir Constitución en esa época porque eran revolucionarios. Sí. Entonces, si le decían Viva la Constitución, los metían en cana. En esa época, una vez que Ah, había fallecido, mirá qué creo que Fernando bueno. VII. Si ¡Que yo no viva me la equivoco, Pepa! ¡Viva la Pepa! Entonces era un motivo de festejo y por eso hoy es el Viva la Pepa, es como una. Viva Entonces la a partir fiesta, de viva- ahora voy a empezar a decir viva la Pepa todo. Pero vos, Viva la pero por Constitución de Cádiz, supuesto. podés Hacé decir. una cosa, Katy. Sí. Fíjate alguna de las cosas, preguntas que tenemos para la gente para que pueda Sí. participar con nosotros. Acordate- ¿Querés que te diga Obviamente. una? Sí. Sí. Préstame la goma, Adri. ¿Cómo? ¿Era Prestame? Pepe Luis, no. No era Prestame. ¿No era tirame? No, paren un poco, pará, no. Lo que Ah. ella quiere decir con préstame la goma, explicar qué quiere. Si yo te digo préstame la goma, ¿vos qué me pasás, Pepe? No, No, justo a mí no me le hace digas, acordar a no. un aro. No, Aro. espérate, Ayer pasé espérate. por tu casa, me tiraste No, con no lo vas a decir. No lo vas a decir. Con un lápiz. Pepe Luis, te odio, ya Bueno, sabes. bueno. No, pará. No, la idea es que Katy tira eso, tirame la goma. Un era- disparador. ¿La ¿no? goma tira? No. ¿Qué dije? No. Todavía no te tiro la goma, te digo préstame la goma. No sé en qué se volvió el programa. Préstame Así la no le goma. dijiste No, esto. préstame la goma, dijo Préstame ella. la goma. Préstame la goma. A la gente, Claro. yo quisiera saber, para que participen, ella después va a explicar qué significa o cuántos Sí. significados tiene, ¿no? Sí. Para ustedes, ¿qué significa el Préstame la goma. Préstame la Me da goma. miedo No tengo la menor preguntar idea. qué goma. Yo lo único que sé, ayer pasé por tu casa, me tiraste una lapicera, espero que pase mañana y me tiré la goma. Ese era lo único que sabía. Pero No bueno, era así. Para la cartuchera es. No era así, Es un me chiste tiraste escolar. con algo de la rueda, era. No, Bueno, no importa. Puede ser la llanta, La puede ser, me tiraste con una llanta. Tiré la llanta, sí. pasa Claro. mañana y tirame la goma. Tiene sus variantes. Sí. Tiene Pero lo muchos importante es que variantes. tira la goma. Tiene muchas variantes. No, y Bueno, aparte vayan es- pensando en casa, obviamente, piensen. Otras variantes. Otras variantes que no son todas asquerosas como las que No, estamos no. diciendo nosotros. De más, en alguno le puedo decir qué goma que sos. Eso sí. ¿Qué ese eso? sí. Ahí va. Ese sí. Bueno. Mira que dicen, qué equipazo, qué lindo, Vamos. gracias. Después, Pepado. que no veo nada yo acá. ¿Qué lado? Sí. Guarda que YouTube es más jodido que TikTok. ¿Me estás jodiendo en serio? Ah, sí. Hay que No, tener no cuidado. pasa nada, no no nos pasa empiecen nada. a amenazar, ¿eh? ¿Sí? ¿Nos van a cortar? ¿Salimos del aire ya? No, Ya está, no nos pasa cancelaron. nada. ¿Nos echaron? No, yo lo Sí. estoy viendo. Ah, No, bueno, bueno. menos mal. No, pero eso es pregunto en serio. Sí. ¿Son tan jodidos? No. No. Vaya, veremos. A las ¿Quién 21 dijo? vamos a dar cuenta. No. No nos quieren amenazar, porque esto es No. amenaza ya directamente. Nos ¿eh? quieren pinchar la goma. Por favor. Hablando del tema. Denunciemos. Ah, Denuncie. Amenazas. Me Amenazas. siento ¿Quién nos amenazado. amenazó? ¿Eh? ¿Quién nos amenazó? Ya los oyentes. ¿Alguna vez te imagínate. amenazaron? ¿Alguna vez los amenazaron en la vida? No. Nunca nadie te amenazó. Capaz no me enteré. No, claro. Mi mamá no te enteré, ella vive en un planeta Katy se llama. Acá te la dijeron, burbuja che, te Katy. voy a recontracagar a trompada. Y Katy le dijo, bueno. Te mando un beso. Cambiado ni pelota, no se da cuenta. No, Ando pero con en serio Minutria. nunca te amenazaron. Creo que no. Ni siquiera así por teléfono, ni para jorobar, ni nada. Que yo sepa, no. Bueno, No me acuerdo. Nada, tendría que acordar. Adriana estuvo con custodia. sí, yo estuve Sí. yo estuve dos veces. Una con custodia y con todo eso, que fue importante. Y la otra con el botón de pánico, que no sirve ni para mierda. Pero que- contala de la custodia. Y salían todos los días No. mañana. Es una historia que yo prometí no contar porque hay hijos de por medio que si bien ahora son grandes, Ajá.
de la otra persona, de a quien tendría que hacerme referencia, y no quiero Velasco lastimarlos. No los quiero lastimarlos. No, pero jamás diría nada. No lo digas, que se No. escucha todo. Por Tiene favor. un micrófono Yo no, encima. tengo, yo no tengo micrófono. Bueno, no, cállate. No, en serio, porque es horrible, la sensación es horrible. Porque al principio vos decís, no, es joda. Depende de dónde venga y de la manera Sí. que venga. Cuando te das cuenta que es en serio, Ahí sí te preocupo. ahí te preocupas, sí. Y lo del botón de pánico, a ver, no sé quién se tendría que hacer cargo de si la policía, si el Poder Judicial, si no sé qué, tienen que cambiarlo porque así no sirve, ¿eh? El botón de pánico de ahora no sirve. No. Yo se lo voy a traer si quieren el jueves, se lo voy a mostrar, porque yo tengo uno y no sepan nada. Ya si alguien En viene, vivo. ¿eh? En vivo. ¡O vivo! Apretamos el A un botón. vivo, a Acá ver si se nos nos hace atiende del vivo. otro lado. Exactamente, obvio. ¿Vos tenés lo de Sí. las canciones? Tengo, no canciones. ¿Qué tenés? Tengo deportes bizarros. ¿Deportes bizarros? Deportes bizarros, Sí, mundiales bizarros. pero me dejaron colgado con lo de la goma. No, pero eso es para que la gente participe, hay que darle tiempo. Pero no hay, son todos boludos, Se ninguno te cuelgan de la participa goma. de la No goma. entendieron lo ¿No de la entendieron goma. lo de la ¿Querés goma? que demos un ejemplo y tiramos un otro disparador? Dale. Sí, A dale. ver, Tiralo. si yo les digo, préstame la goma, ¿qué Sí. se imaginan? Una goma de borrar que ¿Qué? querés que te la Muy preste. bien, Ahí muy está, bien. esa Ah. Yo no. Se me pinchó la goma. La del auto. La de- Claro. Muy bien. ¿Qué goma que sos? Qué tonto. Claro. Qué pavote. ¿Y se puso las gomas? Y Las se puso tetas. las gomas. Claro, de las tetas. Ahora le quiero largar a la gente a ver un disparador con cola. Cola Cola. vinílica para Cola. pegar. Bien. Muy bien. A Qué ver si la linda gente cola. participa. Qué linda cola, puede ser la que tenés de caballo, así, Claro. La colita. la colita. ¿Y si te digo Ahí. pasame la cola? Pues, Pasame la cola. siguen siendo menos de las 10 de la noche, no podemos. Esas cosas no. Y si te digo, ¿me das la cola? Te la paso, es un pegamento. Ahí Toma. está. Claro, ¿Viste? es lo que dijo ella. Bien. Ah, muy bien, viste que está rápido. la Bien, respuesta. Ojo obvio. con bien. Pepe Luis, ojo con Y Pepe si te Luis. digo, Adriana, hace la cola. Bueno, ¿Yo te parece? bueno. Y sí, ¿cuántas veces tengo que hacerla? ¿Ah, sí? Y sí. Pepe Luis, ¿querés ¿Me contar? puedo colar? ¿Querés- ¿Vos, querés Nico, contar hacés algo? la cola? Si me dejan, sí. Pido permiso. Si se puede, sí. Claro, yo no. ¿Se pide permiso Ah, para hacer la cola? Permiso. Bueno, Depende, te puedes Pero sacar. si O vos sea, llegás... Más vos- o menos, la gente va entendiendo lo que queremos Claro, hacer. es un juego. Claro. Es un juego, chicos, a ver, pónganse las pilas. Nosotros la idea es, ella tira una cosa, Un disparador. un Sí. disparador, muy bien, y ustedes tienen que participar, si no, no tiene Si gracia. no es un embole. Si Claro. hacemos No es un entre embole, nosotros nos los tres, levantamos y nos Pepe vamos. Luis que va a decir una guarangada, Ana que todavía no dijo ni una palabra. Se está cuidando. Bien, Se cuida. tenemos mensajitos. Sí, terrible esa nena, ¿eh? ¿Esa nena? Por ¿Esta favor, nena? ¿Yo soy nena? Sí. Ah. Y tengo 20. Sos chica. Soy chiquita. ¿Cuántos yo. Qué hija de tenés? puta que matarla. ¿Cuántos tiene? 20. No sé, 24. le preguntamos. ¿Cuántos tenés? ¿Cuántos tengo? ¿Cuánto me das? 28. Se pregunta así. Muy bien, Pepe. Pepe se estudió. de la 28. ¿Cuánto tenés? tengo. 28 Me tenés. estás Tengo jodiendo. 28. Mirá la nena. Sí. Al 13 de julio cumplo 29. Por Le si quieren entro ir como al haciendo dulce de regalito. leche. Anótalo. Bien, yo el anótalo 8 de en el mayo. calendar. En el calendar, vos jugalo. 8 de mayo cumplo yo que falta poquito. Claro. Ya estamos. Ya Ay, está, queremos ya cortar. está. ¿Qué día cae Dios 8 de mío. mayo? Eso te iba a decir, ¿qué día cae? Que No, viernes. día. Ah. Viernes. Ah, Vamos a hacer Cae la fiestita. viernes. Nico, ¿cada vez martes o jueves? Yo siempre. Mira, acá hay un mensaje que me encanta, que dice, Santiruli dice, yo estoy jugando. Dice, Katy, tira, seguí tirándola. Sigo tirando, sigo tirando. Ahí Tira. está. Adriana, ¿hoy tenés invitados para el programa? Tenemos, por supuesto, a nuestro queridísimo, pero porque muy querido, Luis Ventura, que va a estar charlando con nosotros. ¿Por qué? Además, porque todo el mundo sabe, un gran periodista, Ajá. que dentro de muy poco vienen los Martín Fierro. Me dijo, este pará. domingo se vienen los serio? Martín Fierro. Y de aparte la me Boca. dijo que va a tirar una bomba hoy. ¿Me va a tirar una bomba? ¿Cómo Una te vamos a tirar? bomba impresionante lo que va a contar Luis hoy. Estén Epa. atentos Epa, porque vamos a salir en los diarios, no, en todos los portales, porque ya no en los diarios. no. ya los diarios. Vamos por los portales. Por Bien. todos los Está portales. bien. Gravísimo. Ok, bueno, a ver, tira uno para que la gente participe y después vamos con lo de las canciones de Dale, Nico. Dale. les dejo De así la picando deportes. que nos tiren frases con gato. Macri gato. Gato.
¿Gato de El descuidoso o animal cuatro puede patas? ser uno. Y después. Para, claro, come Hay gato. muchos gatos. Come- Vamos a dejarlo así a la gente que nos Sí. tire frases con gato, con distintos Que significados. se Bien. le ocurre. Claro. ¿Cuatro patas puede ser o de De dos? dos. No, ¿Qué puede- gato se pide? Puede ser que tenga una palanca. Ese gato. También. Ahí Dame ese está, gato. viste que El aparecen un cricket, montón. el Bueno, cricket. todo eso queremos que adivinen ustedes, si no, no tiene gracia. Nah, Bueno, si no nos hace jugar a nosotros, Katy. Tengo un mensaje para. Y Tengo, una un- joda bárbara Y entre nos los cuenta. tengo un tres. mensaje para Katy yo. ¿Qué A dice? ver qué dice. Santilu dice: Yo estoy jugando, Katy, seguí tirándola. Lo que acabo de leer. sigo Abuelo. tirando para arriba. Lo leímos. La acabo de leer. No te conviene decir, yo te Santi, qué gato que sos. Ahí está. Esa. Que Gato. juegue, que juegue. Ahí tenés un Claro. mensaje que podés leerlo. Ahí no, Ahora no estamos sí. viendo ningún mensaje. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Eh, ¿Cuál le- Viernes 8 de mayo. Viernes 8 de mayo, Ahí está. sí, ese día es mi cumpleaños, claro. ¿Te Y podés a- colar? Te Te podés pod- colar, claro, por el juego de la cola, que veníamos antes. Ah. Bien, pero ahora Claro. estamos jugando con gato. Que Ahora, jueguen ahora, con gato. ahora viene gato. Pero ojo, colar también viene de colar los fideos. ¿No? Re. Está bien. acá pusieron. No digas nada más, Pepe. No. Acá pusieron Sirio. No sé quién. ¿Sirio? Jessica. Que está embarazada. Va a tener un varón. Está embarazada. ¿Quién es el papache? Sí, pero no Nicolás. estaría. No, yo no tengo nada que ver. Estamos hablando de los gatos y pusieron Sirio. No, bueno, yo no, esa parte no la escuché. Yo esa parte no la escuché. Yo lo que estaba diciendo es la parte linda que está embarazada, Claro. pero que no, nadie sabe quién Mira, es. no sé quién es, pero seguro que es millonario. Sí, seguro. Sí. Sí, ¿no es el de la cadena mayorista? Que hemos Exacto. investigado hace rato. Y tiene frigorífico Nicolás. y tiene una causa ¡Ay, ya penal. sabe! Sí. ¡Pará! Y va a tener un varón. Ah, tenés toda no, la no, información. pará, Se contame viene todo. un varón para Jessica Sirio. ¿Se viene un varón y el padre quién es? Nicolás. Hola, Ahí está, mirá. Ahí está, mirá qué linda Ese pareja que Jessica. hace. Ah, mirá. Se conocieron en el gimnasio y él tiene grandes supermercados mayoristas. Y tiene frigorífico Y también. tiene frigorífico y es amigo del ex, el que está preso. Claro. Ah, Bueno, lo va a hacer compañía. Y entonces. tiene una causa por deuda de guita en el Estado. ¿Viste? Importante. un amor. O sea, No, siempre, no, no. siempre se busca gente con quilombo. Es del mismo team. Pero Sí, Wa- claro. Claro. Wanda y Sirio deberían primero pedir Antecedentes penales. antecedentes y después salir. Si no tiene antecedentes, no van a salir. No van a salir. No. Tienen No. que tener No, es un antecedentes para embole. salir. Claro. Bueno, bien, la vamos a dejar tranquila, Jessica, la felicitamos, obviamente. sí. Gato con guante no caza ratones, dice Elia. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué le vas a poner guantes a un gato, no? Porque es el Por el gato con botas. Y pero tiene botas, no tiene Pero el guantes. gato con botas no tiene Sí, tiene gato. guante para... ¿No tiene guantes? Sí tiene, sí tiene unas guante pacas. Y caza ratones ¿Qué? el gato con No me botas. confundas. Sí, no, el gato Walter tiene... El gato guantes, cualquiera. El Cualquiera. gato. ¿Qué es eso de que me dijiste de los deportes? Tenemos, porque voy a traer la sección de deportes bizarros o competencias bizarras, porque no todo es deporte en la vida. ¿No? No todo es deporte, no. Esta es una competencia que puede ser un deporte. Puede ser un deporte. ¿Ustedes conocen el motocross? Sí. Sí. ¿Qué se necesita básicamente para el motocross? Y una Una moto. moto. Bueno, excelente deducción. Bueno, este es el hobby cross. El hobby cross. El hobby cross, ahí lo estamos viendo. Espero que no me haya traído una boludez, ¿eh? No, esto No, es importantísimo. Es una perdóname. carrera de motos sin motos, para cuidarse, porque estos chicos son ecologistas. Ah, hay son que unos cuidar. pelotudos. Es una carrera de moto. Pero Porque yo me la imagino carrera de caballo también. Hay de todo, hay también. Hay Pero le, equitación sin le caballo. faltaría la escoba, Katy. La escobita para meter entre las piernas, claro. Hay equitación, ya lo voy a traer, equitación sin caballo también. para ustedes. Pero me estás jodiendo, esto no puede ser cierto. Te lo Y me juro. gusta porque tiene puesto. sea, ¿Por qué mira. no tienen el casco? El hobby cross. El hobby cross. La carrera de motos Mirá. sin motos que se volvió viral. Ahí está. Para mí son 10 pelotudos. También. El tema no es solamente ellos, sino todos los que lo están viendo. Que pagaron la entrada para verlo. Exactamente. Alguien pagó por eso. ¿Es verdad? ¿Vos te vas a pagar para sentarte a mirar esto? Dime. No, No. no. Yo Bien. apostaría, le pondría números atrás. A ver quién gana. A ver cuál es Pero el es una boludo que carrera, llega es correr. primero. Claro. Es Pero una carrera. apostá, entonces, ¿por qué apostar a los caballos? Apostá humanos boludeando. Ahí está. Bueno, no sería mala idea. Mira, yo Verón. te lo hice negocio. Bien, ¿tenés algún Ya otro, está. otra cosa Ninguna boludo? casa de apuestas, te pido, ¿No por tenés favor. ninguna cosa boludo? Tengo otro más.
¿Tienes otro más? Sí. Ah, bueno, vamos con el próximo entonces, porque esta es una competencia, no es un deporte. A ver. Esta es una competencia, viste que muchas veces alrededor del mundo hay competencias de sonidos Sí. extraños, como Pepe Luis estaba haciendo el sonido del tero. Sí. Bueno, ahí está, Pepe Luis podría participar tranquilamente. Bueno, en este caso en Alemania, Sí. el mundial ¡Eh! del llamado de ciervos. ¿Qué es eso? ¿Qué se Escúchenlo, mete en la escúchenlo al boca? señor. Señor, qué degenerado. ¿Qué hace? El llamado del ciervo. ¿Qué llamado el ciervo? Es un vicioso. No sé hasta dónde se mete el cuerpo. Pero parece un ciervo. Me da impresión. ¡Es un cornudo! Mirá, ¿Qué es eso? ese es ciervo hembra. Ese es macho, apareándose. Esa la tiene más chiquita. Oiga. Pero hace, no, porque Oiga. hace, no, porque hace así, hace como. Era más corta. ¿Cómo Claro. se llama el pirulín? Que El no me acuerdo pirulete. más? Ese, No sí, sé cómo se parecía llama. eso, Igual, pero grande. Igual. Mira. Yo no puedo No sé creer. hasta dónde se mete el coso ese. A mí da me parece miedo. bien porque yo hablo mucho, a veces hablamos en serio, Siempre hablamos en serio. no, pero cuando hablamos, suponete, de la salud mental y todas esas cosas, perfecto. Pero yo Ajá. creo que hay gente que está muy mal de la cabeza porque ya divertirse con estas cosas es sanísimo. Sí, claro. Pero es muy boludo. Bueno, pero nos da Son material a unos bo- nosotros. Sí, No sé. gracias a Dios existen estos boludos. Sí. Si no, Sí. no hablamos de nada ahora. Ani Estamos en dice, silencio. felicidades, volvieron, feliz Sí. volvieron, beso, tío Nino. Debe haber querido escribir Nico. No, Nino, me dice tío Nino. Te dice Mi tío Nino. sobrinita. Adriana y Chiquita. Katy. ¿Qué? Mai y Sofi. Ah, Mi sobrina, las gringuitas. un beso enorme Beso. para todos, Consiguió gracias. otra cuota alimentaria, Jessica Sirio, me Ah, dice. mira. Claro, un salario hasta los 18. Bien, seguimos con los mensajes. Tenemos muchos mensajes, Sí. cosas que me encanta. Me encanta que la gente participe. No sé si. Me quieren recetar algo. Medicalo urgente a Nico, dicen. ¿Cómo? Medicalo urgente a Nico. Ay, yo Apenas pensé- se viene portando bien. Yo pensé que al El- contrario, que vos eras la medicina que necesitaban. El otro Ah, instrumento, dije, el pará. otro instrumento parece la gaita cretense. ¿Qué sé yo? cuál es ¿La gaita qué? La gaita cretense. Igualita. Sabés que me la confundí yo también. Ah, es muy Es muy parecida. parecida. Muy Solamente parecida, que una es pero un no. poquito más clara. Exactamente, vos sabés bien. Claro, de claro. gaitas. Porque yo tocaba la gaita. Ah, ¿sabías? sí, ¿qué es Claro. eso? No sé. Bueno, tocaba varios temas, los Rolling Stones. El órgano tocaba. Calla. Pepe. Claro, yo llegué. ¿Conocés la canción de Yo tenía- Bartolo? Que tocaba la Ahora, flauta? ahora Era un músico lo- profesional. usted, Ahora lo Pepe. entregué, pero yo tenía el órgano más grande del mundo. Ah, mira. Ah, ¿Lo conozco? Era un ¡Cállate! Yamaha. ¿Vos conocés la canción de Bartolo? ¿La conocen la de la gaita? No. Bartolo toca la flauta con un anjuerito solo y la gente le decía tocar la flauta. Pobre Bartolo. No sé. Pobre Bartolo. Es muy vieja la Es muy canción. bueno ese Es tema. muy Es bueno. muy vieja, pero a la gente, a los niños se les cantaba Sí, la- Bartolo toca la flauta con un agujerito solo y la gente le decía toca la flauta Bartolo. Yo lo bailaba. ¿Eh? Yo lo bailaba. ¿Y tenía un pasito? En ¿Como los para boliches. aprenderlo? Sí, sí. En el boliche lo bailaba Pepe Luis. Claro. Arriba del parlamento. No, porque yo era precoz, salí de chiquito. Iba al teenager. Ahí abajo. Al mini, Te veo. mini teenager. Venía Inc. al mini Te teenager. veo ahí abajo, mirá. Ah. Dios mío, Dios mío. Bueno, así como tenemos, obviamente, hay mucho deporte Mucho, boludo mucho. y hay muchas frases que también la gente Sí, puede. y la estar- gente la tiene con Sirio y el gato, no sé, porque Sirio sabe maullar, me ponen. No, chicos, Le voy a basta. terminar cambiando la palabra. No. Se me están Claro. portando mal. No, Serán no, castigados. no sean Serán mal. castigados. Porque aparte no es la única. O sea, No. ¡Hola! está Empiecen bueno. a poner gatos. Claro. No, nombres. ¿Te imaginas si le decimos a la gente pongan nombre de gente que ustedes suponen que son gatos? Claro, y te Es aseguro linda. que lo están poniendo ya. Sí, Linda sí, pregunta. saben. Hacela ahora, linda Sí. pregunta. Bueno, Y si después se que- animan a poner. Primer mensaje, y después Adriana que- Salgueiro. Si yo fuera gato, no estoy acá sentada. Y después que confirme Luis Ventura. Ah, lo podemos poner en la prieta. ¿no? Exactamente, Claro. Nos cortan exactamente. 2 segundos. Tuki, así. Sí, ping. Ponemos a jugar. Sí. La Pero, consigna- perdón, Sí. yo pregunto, Pregunte. seriamente, ¿está mal ser gato?
No, No. está perfecto. No, gracias a Dios existe. Sí, claro. Claro. ¿Por qué uno no dice nada, es gato, es gato? Gracias a Sí, Dios, sí, tenés el amigo Billettini y la pasa bárbaro y no te comprometés. El tema es que lo confirmen, que lo den, que no lo oculten, ¿no? Porque a veces se la dan, son gatos, pero no se la dan de gato, se la dan de primera dama, ¿no? Pero yo lo que no Claro. estaría entendiendo que es ser gato. Pero no también, a los Ay, hombres lo también te le queda un dicen gato. quilombo. A los hombres también le dicen gato. Obvio. Claro. Gato. Y bueno, gato, ¿eh? gato. Claro, es una persona que cobra por sexo, básicamente. Eso ¿No? sería, O sería ¿no una- prostituta? Bueno, No. es más o menos lo mismo. ¿Quieren que se le cierre el juego? A ver. A ver. Yo hablaba de dame el gato para cambiar la rueda. Ahí está. Ah, Para era tirar otra la goma. cosa. Y ustedes se me fueron con la mina es un gato, ese pibe No, la es un gente fue. gato. La Nosotros gente no. fue. La gente fue que me puso un nombre. Gente mal Claro, pensada. Todo mal pensado. Nosotros Claro. no. 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 Nunca, jamás. Tienen que empezar a, pero si quieren, nosotros no nos vamos a negar. No, ¿quieren que Sí. les largue una disparadora más? Ah, los voy a Sí. tener todo el día. Oh. ¿Sabes la que te largo? Epa. Vela. Hablando de vela. ¿Vela? ¿Hablando de Vela. vela? Una vela. Estamos hablando de una. ¡Epa! Vela. ¿Qué pasó? Pero vela no ¿Qué es la prendió vela. una vela? Que los cumpla feliz. También, ¿Esa no es? También es una vela. Para cuando se te Claro. oscurece te apaga la luz. También. Prendes bueno. la vela. La Está la vela. pehue. El prende y apaga la luz. ¿Qué más? Espérate, ¿qué más hay? Hay muchas velas. Pero que la gente juegue un rato. Vos hiciste un gesto con la vela y yo escuché yo por allá escuché un ruido que dije, Sí, y alguien prendió algo ahí. Estoy oliendo. Pero bueno, no ¿Qué sé se le dice no sé. vela? Claro. ah, ¿se le dice Sí, vela? claro. Qué boludo, no sabía. La vela del barco. Ahí ¿A quién está. se le dice vela? La vela, el juego ahora es la No vela. estaba Charuto. escuchando porque ahora ¿El me estaba charuto? boludeando con Charuto. Vela, Ventura. el disparador que le hicimos recién a la gente, Pepe, es vela. Mirala. Pero mira, te están tocando poniendo una música que yo con eso ya sé lo que es. Tiramos un Claro. poquito en el traste. ¿Qué? Que ¿Qué? te tiren Explica. así, te tiren un poquito de vela. Ah, No. mirá, sos La tipo cera sadomasoquista. calentita Ahí te entra en Mirate. el lupite. en la espalda, ¿sí? Ah. Te van bajando así Está con la cera loco, calentita. ¿Eh? ¿Qué No te sé qué pasa? hacen Qué ustedes dos. imaginación de Pepe. Tirando vela, ¿qué? No. No sé qué hacen. Sí, Yo no el lo voy a aceite de juzgar. vela, No. espectacular. Te calienta, olvídate. ¿Quién sos vos para juzgarme? La que Bueno, sostiene la vela. Pepe habrá estado en vela. Esa frase tenés que decirle, Adri. Vos, Pepe, estuviste en vela. Está en vela. Yo te tuve la ¿Qué vela. sería? ojitos. ¿Qué sería estar en vela? No dormir en toda No la dormir noche. toda la Claro. noche. Él Claro. está en vela. Yo estoy, porque anoche no dormí. Pobre No Pepe. duerme. ¿Qué te pasó? No, Pepe? me- La conciencia no lo deja dormir. Sí, está bien, Conciencia está bien, sucia. está bien. Bueno, después vamos a estar leyendo entonces mensajes de la gente con la palabra vela. Vela. ¿Para A qué ver. lo usan ellas? O una frase así media. Vela chancha de con barco. vela. También. O Vela de barco, a muy vela. bien. En definitiva, creo que estamos jugando entre nosotros. Sí, a ver qué más hay. Me salió. La gaita no podés. Hay una que es soplar la vela, está Ah, Y bien. bueno, muy bien. es lo que dije Porque para. va de la mano con prestar la goma. ¿No? Pensé que iba a decir otra cosa. No voy a prestarme ese juego yo. Yo no. No. No iba a decir tirar la goma. No, No, ya lo pero eso dijo. ya lo dijimos. Pero estamos Ah, con vela. y bueno, pero soplar la vela, más o menos. Soplar la vela y tirar. Ah, bueno. Sinónimos de. Hagamos feliz domingo, como se hacía antes para la gente grande, obviamente, que escucha feliz domingo. Suponete, 20 sinónimos con tirar. Claro. Mira, Sí. me gusta este mensaje Empezando de por- Tucumán. Sí. Dice que vela le dicen a una loca. No, vela Claro, está vela loca. está loca. Vela de mirar. Vela de verla. mirar, claro. No de velar, no se murió. También puede ser. Ojo, también es buena Está esa. buena esa. Es buena. Te velan. Te velan, velan, claro. Sí te Se velan las velan. fotos. También Se se velan, velan las muy fotos. bien, ¡epa! Pero los pendejos no saben que No tienen ni idea. no tienen idea que velar una Coso foto. de mierda. Ahora estoy entendiendo por qué cuando todos los que hablan en otro idioma dicen el castellano es muy difícil. Muy difícil. Porque tiene muchas acepciones. Ay, la Nosotros- metiste. Esa palabra la La metiste. tenés Entró que ir a un justo. lado y ahí va. Hoy a la mañana dijeron, tenemos que meter esa palabra. Pima, Acepciones, entró. A ver, ahí va, entró. va como loca, exactamente. El otro día metí una yo que no sabía si estaba bien, pero la dije rápido y pasó. Bien, ¿qué palabra? No me acuerdo. Bueno. Era muy difícil. Ahora te digo, la gente que habla, como que cree que habla bien y mete palabras difíciles. Marina en donde Calabró. No, tienen no. Marina Calabró habla espectacular, que yo un día le dije, cuando le hice una nota, Sí. le dije, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me podés dedicar un furcio?
No puede ser una persona que trabaje en los medios que una vez no fursee. Marina Marina Calabró. No fursea. Marina Calabró es la de la... Y habla muy bien. Tiene Yo mucha digo, oratoria. La Sí. novia de Bargano. Barbano. ¿Es la de las Bárbaro. fotos? ¿Eh? ¿Es la de las fotos? ¿Qué fotos? Que se filtraron una vez. No, de ella no. Ah, sí. Sí. De Marina se filtraron Se fotos. filtró una Sí. foto frente a un espejo que estaba con una posecita que Ahora te- la queremos ver. Ah, ¿Eh? No, Marina. 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 no la Marina, la voy a buscar. Marina, Busca, ahí te Marina. la paso. Ahí la Bueno, voy pero a buscar. estábamos Ay, hablando de lo Nico. bien que hablaba. Sí, No, hermosamente Y hay habla. gente que cree que habla bien y mete palabras que vos decís, ¿qué dijo? Sí, es verdad. ¿Qué dijo? ¿Qué quiso decir? No tiene nada que ver. Parece más intelectual, pero la caga totalmente. Totalmente, sí, no, es una cosa de locos. No Pero digas hay- nada, para eso no digas nada. Yo no sé si hablar bien, no sé. Porque hay gente que es muy bruta también. Sí. Y que dice palabras que vos decís, Sí. ¿eh? ¿Qué dijo? Sí. Y Bueno. hablando de vela, yo estoy chequeando la pose vela. ¿La qué? La pose de la vela. Claro. Podés hacer una pose vela. La pose pero- vela. Yo La sé. pose ¿Qué es la vela. pose vela? Yo no sé Para qué es así, eso. cuando te pones con Paradito. la Yo cuando era joven lo hacía, ahora no. Paradito así. Te pones, o sea... ¿De qué estamos no. Mostrarle la pose vela. Pose vela. Pose vela. La pose Mirá qué lindo, vela. La gente no ve nada, pero es una pose vela. La pose vela. Me asusté. Vos no sé qué pose pensaste con Dijeron la así vela. paradito y dije, no sé de qué están hablando, yo no me voy a enganchar en esta. Vos te fuiste a otro cumpleaños. La vela del barco? Sí, ya lo dijimos. También, Pepe, también, ya también. lo dijimos. El abuelo está... Sí, sí. Claro. Está en vela, por eso. Está en vela, está en vela. Claro, no, hay muchas palabras, obviamente, pero la gente se copa hasta ahí. No O se sea, anima. no se Adri. anima, No ese es el tienen problema. confianza, Adri. Es el primer programa, ya se van a soltar. Sí, a obviamente, poquito, dale obviamente. Lo que yo les propongo es una Sí, cosa, ¿qué? cuando nos encontremos el jueves, por ejemplo, Sí. que traigan una anécdota. Bien. Una anécdota que vos decís, no, mentira, me estás jodiendo. ¿Nosotros o ellos? ¿Mías o de la Ustedes, gente? la gente, paranormal, Yo lo que sí, sea. vamos a contar. Bien. Acuérdate que acá lo que veníamos haciendo en TikTok es para que participe la gente. Para que participe la gente, Sí. ¿Hoy obviamente. tenemos participantes? Sí, vamos a algo vamos a hacer. Acá Bien. dice Lucas, sinónimo de tirar la goma. Ajá. Él puso G y puntito, muy educado. Muy Bien, educado. está bien. Lucas. Tocar la flauta. Sí. Bien. Soplar la quena. Cabecear el pulpo. No, el pupo. El pupo. Cabecear el pupo. Bien. Petear, Sí. chupar, Bueno. pija. Bueno, Ahí se fueron el Sí. pasto. Bueno, pero ya está. arrancó educadito. Sí. Sí. Con puntos suspensivos. Y después lo dijo todo. Y después arrancó Se por fue completo. soltando. Eso es lo que Eso es lo queremos. Eso es lo que buscamos. queremos, que se vaya soltando. Que se suelten. Suéltense. Obvio. Habrá alguien, cuando alguien quiera subir y si quiera charlar con nosotros, a participar de esto, ¿puede? No, no No puede. todavía. porque no, tampoco van a poder. Ah, ok. Porque sí, tienen que pedirnos invitación en el TikTok nuestro todos los días. Ajá. Y después yo le paso el link acá a nuestro amigo el productor. Sí. Ajá. Y él le va a mandar un link para subirlo. Porque Ok. ustedes siguen en TikTok todos los días. Yo tengo Botavara. ¿Qué es Botavara? ¿Alguien sabe qué es La botavara sí, la del barco. Botavara. Ah, mirá. Sí, la del barco. Del barco, claro. Claro. Este acá, Santilo, tiene Fontavara. Tiene botavara. Está bien. Botavara. Obvio, Ah, está También bien. para botar el barco, pero no sé si es eso. Esta es buena. No sé exactamente A ver. para qué Esta está. es buena. ¿Quién te dio vela en este entierro? Dice. Bien ahí, esa está buena. Melina, esa es buena. Bien. Está buena, bien. Va ganando. Hasta ahora la de la vela es la que más pegó. ¿Viste? Sí. Claro. ¿Tenés otra? Las otras eran muy Tenés difíciles. ¿Otra palabra? Las La vas otras a eran muy hacer difíciles todas, las palabras. Sí, si Katy. querés usamos todo. Katy, eran muy difíciles las palabras. Gato. ¿En serio? Gato, Gato es era muy difícil. difícil. Sí, la gente no lo entiende. Chorro. Que hay Bien. tanto dando vuelta. Ah, Chorro, ¿Por qué chorro. nos mira a nosotros? El que te Esperá, afana. pero dejá, a ver que la gente, esperá, vamos a esperar la gente. A ver Porque si no les caga la idea, Claro. Claro. al Que hagamos toque. el juego. Es que estamos ansiosos, Queremos chicos. todo. Es el primer programa, queremos hacer todo juntos. Tiene que ser Queremos rápidos. mostrar los videos, hablar entre nosotros, contar. Y bueno, ustedes nos tienen que entender, es el Por primer ejemplo, programa. porque podríamos hacer uno como ¿cuál es el colmo de un policía? Oh. ¡No! 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 ¡No, perdón! ¡Haceme wi! ¿Cuál es el colmo de un bombero? ¿Cuál, Pepe Luis? Tener un hijo chorro. No te lo puedo creer.
Ese más viejo que el Pero son efectivos. no delate el tanto, Pero le mirá da, no la hace gente- falta. la gente- Es que no lo ven por eso. Mirá los mensajes, todos ja, 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 juá, juá, juá. Ay, ja, grande ja, ja. Pepe Luis. Ese Acá es lo nuestro- veo, lo veo. Ese es ahí. nuestro público. Sí, medio obvio, boludo. Nos gusta leerlo. No, pero estábamos hablando. Sí. ¿Cuál tenés? El del chorro. El del ¿No chorro. quieren hacer el Chorro, chorro? Ah, bueno. bien. Chorro. No juguemos entre nosotros. No. A ver No. cuánto aguantan sin jugar ustedes. No sé. ¿Es ya, eso? Ya. ¿Eh? Ya. Obvio. Hay muchas. Hay muchas Hay muchas, palabras. sí. Si querés te largo 2 disparadores y los resolvemos. A ver, después. un disparador. Uno dale. solo, uno solo. Vamos a hacer chorro y podemos hacer mango. También. Bueno. Mango tengo 2 nada más. Y es más, ya a esta altura al menos no tengo ni uno. Ni- Yo tengo uno solo, ese. Ay, el que se come. El mango, claro. Nada más. ¿Hay más? No, hay Seguro más, tenés hay algún más. amigo que quizás es mango. No, Uy, ese es ya. manco. O mago. Ese es O manco. mago. Mago. O no, mago. no, hay un donde se agarra. ¿De dónde se agarra? Del mango. Ahí está. Muy bien. Ahora Pero ves, me al final estamos jugando nosotros. Somos muy ansiosos. Somos 3 boludos, pero no puede ser que paremos un A ver, poco. si son boludos ustedes, no me deje afuera. No, vos también. Somos 4 boludos. Ahora sí. Obviamente, ahora- exactamente. Anita, déjala afuera porque está ahí. Porque está, está no sé, produciendo. se hace la que labura. Anita no entiende, ya le estamos hablando del chorro, del mango. Anita Renunció. va, viene y dice, no, perdónenme chicos, esto no es para mí. No, yo estoy para No. la Telenoche investiga. Santino dice. Ah, No, es cierto. Santino. Alguien tiene que laburar acá, ¿eh? Luis Ventura, es cierto. Vamos a Acá charlar tenemos con un mensaje de nuestro oyente. ¿Qué dicen? Primero dijo, tenemos el mismo humor Pepe Luis, sos un guacho, Santilli. Y dice, no te doy más plata, te corté el chorro. Mirá. Bien. ahí. Muy bien. bien. Bueno, ahí hay otro que es interesante. El Adorni. Adorni era bombero, ahora es chorro. Ese está buenísimo. Léanlo bien. Ese. Adorni era bombero, ahora es Pasá chorro. palabra. Me encantó. Claro, pero la idea no es utilizarlo en frase. A ver si entendí bien la consigna. Sí, pero me A ver. encanta que lo hagan No. así. No, déjalo si les gusta. Lo así. dejamos Pero me así. encanta. Listo. Sí, sí, Porque sí. vos qué habéis entendido. Claro, en cómo utilizás esa palabra. ¿En dónde lo usás? Porque un chorro puede ser un chorro de agua o un Claro. chorro de ladrón. Claro. No utilizarlo en una frase. Claro, ¿No? pero si lo querés Mira, poner sí. en frase, Hacelo como quieras. hacé como te guste. Claro. Como te guste, Si querés obvio. usar el chorro que te mata o el chorro que te moja. Claro, Ahí ahí está. está. Claro. Es así. Pues, Todos Ay, los días como un mango pusieron. Todos los Que días. se come un mango. Bueno, ¿No se chorrió? o es como un no mango. se chorreó. No sé, chorro Eso- y mango. ¿Por qué hay gente que dice choro? Choro. El choro. El choro, en vez de Porque chorro. somos del barrio. Claro, El choro. porque son- Porque no le sale la R. No, En porque Santa Fe dicen choro. tiene No, en Santa Fe freno. no dicen choro. No, nadie, nosotros decimos Estos choro. santafesinos, estos pueblerinos. Mirá que acá somos dos de esos. ¿A qué lugar Nadie hay? dice chorro. Lo único que no metemos son las S, pero después le metemos todo. ¿no? Claro. A falta de uno tenemos 2 santafesinos. Mete la nutria. Así que olvídate, nosotros le entramos todo. Ahí justo leí, no te toco ¿Qué? ni como un chorro de soda. Ahí Ahí está. está. ¡Ay! Ahí está, Bien. Santi. Tengo Vamos. otra. Tiene las patitas tan finitas que parecen 2 chorritos de soda. También. Bien. Es chorrito, pero. Es Por chorrito. el chorro Ah, el sifón chiquito. Simeone. No lean, si quieren leer el de Lucas, léanlo. ¿Qué Pero dice no lo, Lucas? no lo lean, yo les recomiendo que no. ¿Cuál es No, Lucas? no Para lo que vemos no en está. Lucas. No está Lucas. Ya le no va a tenemos aparecer el de Lucas. Lucas, tengan A cuidado. ver. Todavía no está Lucas. Lucas. Yo se lo leo, yo Por se el lo Choro leo. Simeone. No, yo se lo leo así ponemos felices a nuestro oyente. A ver. Y díganle, uy, Pepe ¿Nos Luis. tapamos? No, te hicieron caer. A ver. Dice, te doy más plata que un chorro, Ah. te doy mango, esperá. Pichi, pichi. Ni te toco con un chorro, te mandan saludos mis tíos pa' cogerlo y tomás de mi leche. Pero le mandamos un cariño. ¡Qué finura! Si arrancamos así, estamos con una finura. Es nuestro oyente. Claro. Sí, Nuestro bueno. A nuestros oyentes se les festeja todo. Todo. Pa' Muy cogerlo. bueno, nunca lo había visto. Che, No. pero disimulámelo más, no me lo pongas. Claro, sí, claro. decímelo, Hacemos boludo. un poco más de texto, cosa que caiga. Mirá, mirá, Adri. tomás Mirá. de mi leche. Choro es tucumano. El choro. El choro. No Choro. era santafesino. No era Santa Fe, sí. Bueno, perdón. el Era choro, tucumano, el choro. corregime, el choro es como un cubanito sin Qué dulce rico de con- leche. Ah. Y viene
No sé. para cogerlo y nada, estoy zanateando. No existe eso. ¿El choro? Sí, existe El ¿Qué choro es el no choro? existe. Choro no existe. ¿Choro? Choro, la palabra choro, búscala. Tony dijo que Choro, sí. de llorar. Yo Choro, como los chicos, yo lloro. Es amigacho ese. Lloro. No, habría que buscar en el teléfono que dice si la palabra choro existe. Porque hay muchas palabras en serio. Sí. Que no sé qué voy a decir, no existe, es una Mentira. boludez, y existe. ¿Es ¿O sección no? de Katy esa? Tenés ahí para fíjate, Buscamos en 2 fíjate segundos. en la aldea. A ver. ¿En la aldea era? No. De nuestra amiga IA. No, en la ay, cualquier cosa. iba a decir. ¿Qué quieres decir? Ay, Ya No te está pongas perdida. tan cómoda porque esto es espectacular. No, es esta comodísimo. almohada. acá te quedas a dormir, Yo te ya digo. la pensé, te digo, te haces así, te da justo en la nuca. Yo siento que estoy en un avión. Es como, ay, Está va. buenísimo. ¿Y a dónde volaríamos así los tres? Ay, qué lindo. ¿Con destino a dónde? A París. Ay, yo te iba a invitar más cerca. No, yo con un avión como este me voy a París a ver El Diablo a la Vista de moda. Ay, qué lindo, ahora la semana que viene. La semana que viene, obviamente, las mujeres estamos todas listas para ir en manada. A Es como que ver. tenés que hacer efecto avión, ahí estamos subiendo. Ojo que falla un motor. ¡No! Él es piloto, ¿sabías? Claro que serio? sí. Sí, por Sí, es supuesto. ¿Piloto de qué? Porque viste que piloto también tiene varios Es disparadores. verdad, Ah, es es verdad. verdad. De avión. Sí, De avión no privado. del que se pone. Ah, no, del lluvia. Claro. Ah. Camperita rompeviento. Pero no llegamos, hasta París no llegamos, ¿no? No llegamos. No ¿Por llegamos. qué no llegamos? Qué miedo. No, bueno. Vamos a Bueno. intentar. Tenemos Bien. un océano de por medio, pero podemos intentar. ¿Cuántas horas de vuelo te faltan para subir a uno de No, esos? un montón. Miles. ¿Cuánto sale una nave? Una hora de vuelo debe estar como $100 tranquilamente. ¿$100 la hora? Sí, Wow. tranquilamente. ¿Y necesitas? ¿Y cuando saliste la primera vez saliste solo? No, salí. La primera que volé con el instructor, obviamente. Al principio siempre volé ¿Y con el solo, pero instructor. volaste o no? Después sí. Antes de dar el examen, tenés que tener unas horas solo, volando Sí. solo. Y la primera vez que volé solo, lloré. Es lo que te iba a decir. Ah. ¿Qué Lloré. sentiste vos? ¿Estabas arriba del avión solo? Cagazo ¿Cómo bajo? total. Decía. Un miedo. Yo me muero. No, miedo ahora, total. el problema es cuando te toca a alguien que es la primera vez que maneja un avión Sí. y la gente no sabe. ¿A dónde Ah, vos bueno, decís? claro. Un Nadie te piloto. avisa cuando Claro, sos ¿dónde? piloto de primera Buenas tardes, vez. señores y señores. Les avisamos que este es el primer vuelo. No, no del te piloto. dicen eso. No, Yo pero me bajo. Vos pensás que para que sea un comandante, primero tenés que ser copiloto. Y tenés que tener muchas horas en ese avión para ser comandante. ¿Sentado mirando? No, No, también trabajan un montón. Olvídate, siempre van a hacer algo y siempre empiezan Ah. con aviones mucho más chiquitos y van subiendo. Claro, ¿no viste que en las películas cuando lo matan al piloto siempre está el copiloto, Claro, pobrecito? parece. O la Sí, azafata. Y si vos querés comprar o vender, ¿qué tenés que hacer? No. Y ir al banco de joyas, obviamente. Tenemos Creo que sí, que está la por presentación, ahí. A ver. obviamente. Cuando la tengamos a la presentación lo hacemos como corresponde. Ahí está. Ahí estamos. Hacelo Pará, nomás. ¿eh? Hacelo nomás. ¿Qué tenés? ¿Una recomendación? Sí, si querés comprar, vender o invertir, tenés que ir a Banco de Joyas, que queda en Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. Muy bien. Este es el mejor momento para vender oro. Anda a un lugar donde tengas confianza y donde te paguen lo que tus joyas valen. Yo te recomiendo Banco de Joyas, Avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. Este es el mejor momento para vender oro. Anda a un lugar donde tengas confianza y donde te paguen lo que tus joyas valen. Yo te recomiendo Banco de Joyas, Avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. Este es el mejor. ¿Viste que es esa cosa que me agarra de que me, Sí. me di cuenta, porque Sí. lo ¿Qué? estuve observando en varios monitores, que tengo una costumbre de agarrarme la pera. Ajá. ¿Se cae? Pero es por comodidad. Menos mal que la pera. La que te espera. Muy bien, Katy, la que te espera. La que me espera, muy bien, Entró. Katy. Está Entró, afilada, está está afilada, afilada. Katy. No, debe ser el complejo. ¿Quieren que sea el complejo? Sí. Porque uno con los años, obviamente, se te van cayendo los cachetes. Ajá. ¿Viste? Mirá. Entonces la gente, la mayoría, se empieza Perdón, a ¿qué operar. cachete? Lo del culo se cayeron hace Mira. rato, olvídate. Mira quién está en línea, Adri. Ya lo tenemos a Luis. Señoras, señores, con nosotros está. Hola, Luisito. ¿Cómo le va, amigos? ¿Cómo andan? Hola, Luis. Qué lindo está Luis Ventura. Vamos, por Vamos. favor, el mejor periodista
que tiene la televisión argentina, los medios argentinos. Luis, se te nota que estás en un estudio de radio. Sí, estoy acá en Radio del Plata, estoy con mi programa en el aire y salí un ratito para, bueno, desearte la mejor, abrazarte y desearle la mejor suerte en este emprendimiento que están llevando adelante con tanta energía y con tanta capacidad. Gracias, Luis. Vos sabés que sos mi padrino en todos los eventos, los proyectos nuevos, siempre vos estás ahí. Te tengo en mi rincón del corazón, de verdad. Sí, señora. Bueno, hay una cosa Sí, que señora, obviamente... sí, señora, y Sí, me pone señora. muy- Hay una cosa Dale. que obviamente se vienen los Martín Fierro, ¿o no, Katy? Así es, se viene los Martín Fierro de la moda este domingo y queremos ver si Luis nos puede adelantar algo. ¿Qué sorpresa, qué homenajes va a haber? Bueno, ante todo tenemos la confirmación de Mirta Legrand, de Susana Jiménez, de Wanda. Bien. Por supuesto va a estar Valeria Massa e Iván de Pineda en la conducción. Va a ser una celebración en un estudio de Telefe. Y va a haber la estimación no menos de 400 personas. Me parece que de alguna manera es entrar en la cuarta edición del Martín Fierro de la Moda, consolidando, digamos, lo que parecía una aventura loca en determinado momento, finalmente se consolidó y la moda ha ganado su alfombra roja y la gente está justamente peleando, no al nivel de Colapinto, ¿no? Que va a reunir cerca de 500.000 de personas, pero nosotros creo que vamos a hacer lo nuestro con él en la pantalla de Telefe. Me encanta. Es maravilloso, pero hay una cosa que como siempre, para todo lo Martín Fierro, vos ya estás acostumbrado, ya te reís, obviamente, dice la gente protesta, se enoja, porque hay un montón de diseñadores importantísimos que no están invitados, ¿puede ser? Así es. Sí, pero bueno, está bien. Estamos hablando de una fiesta de 400 personas, que es lo que más o menos sería un número regular. Estamos hablando de una muestra de más de 5.000 personas. Es decir, ¿cuántos diseñadores hay en la Argentina? ¿Cuántos de los buenos? Todo el mundo quiere estar. No Sí. debe ser tan mala la convocatoria. En el momento los teléfonos los tengo colapsados. Sí, me Todo el imagino. mundo quiere estar, ¿cómo nos invitan a mí? Yo tengo 25 años, yo tengo 50 años, estoy con la aguja y el dedal hace un siglo, ¿viste? Todo el mundo tiene récords de permanencia en el diseño y en la moda. Pero bueno, la fiesta tiene que ser para 16 estatuillas, va a haber 3 homenajes, y bueno, yo creo que estamos en presencia de otro Martín Fierro que va a tener la aceptación del público y sobre todo de los empresarios y productores. Claro, ahora, ¿por qué eligieron un estudio de Telefe? ¿Eso lo decidió Telefe? Porque nosotros, la negociación está armada con la gente de Banfi. Banfi es la cabeza visible de Teleinfor. Sí. Que es la empresa que instituyó los concursos por pulsos telefónicos, ¿no? Comenzó con Gran Hermano, con Susana Jiménez. Bueno, estamos en presencia de una producción que es seria y fue justamente Banfi que negoció con Telefe. Telefe dijo que sí, que le gustó. Tiene, digamos, casi un noviazgo de seducción con Aptra y Aptra con Telefe. Y bueno, nos fuimos para ahí. Pues es una buena pantalla y me parece que vamos a hacer un buen domingo. Es fabuloso, Me obvio. encanta. Luis, Sí. te quería preguntar, en cuanto a las categorías que ustedes arman, ¿qué se tiene en cuenta para armarla? Porque, a ver, si estamos en un Martín Fierro de la moda y yo leo actriz con mejor estilo en ficción, ¿ahí a quién estoy premiando? ¿A la actriz o a la vestuarista? Porque yo puedo ser en realidad una excelente actriz muy bien vestida y gano, puedo ser una excelente actriz mal vestida, pero tampoco es mi culpa. ¿Qué es lo que están premiando ahí? Y vos, si haces un Martín Fierro de radio y escuchás a Adriana Salgueiro y te gusta como conducción, ¿qué premias? ¿A Salgueiro o al operador que te hace la conexión para que ella salga a la radio? Ay, qué bueno. La voy a premiar a ella, obviamente, por hacer un lindo espectáculo dentro de la radio. Si es un Martín Fierro de radio. En este caso lo mismo. Esto es un Martín Fierro de la moda.
Y si no tenés la persona que represente la moda que vos generás, Claro, la si percha. tuviéramos mayor capacidad, en algún momento seguramente lo tendremos, pero en un evento de 19 rubros, no te podés hacer mucho el loco en el sentido de seguir agregando convocatorias, porque cada uno de los premios implica como mínimo una terna. Una terna tenés tres por 19. Es muy simple, tener 50 y pico, casi 60 candidatos. El candidato yendo solo con un acompañante ya tenés 120. En una fiesta de 400, que 120 estén ocupados por participantes, agregarle productores de los canales, agregarle productores de la moda, diseñadores, periodistas, socios de Atlas. Se te va, viste, a un número de invitados imposible de sostener, pues justamente por el tema numérico, el tema de los costos. Claro, que a ver, hablando de moda, pueden ser más categorías que no están, como por ejemplo premiar un periodista de moda, premiar un programa de moda, un streaming de moda, son un montón de categorías que no están. Claro, pero no. Por eso yo te invito a que organices vos un premio con esas categorías que no están y te llenas de guita. Me voy a sumar a tu team, Luis. Claro. Luis, ya que nombraste a la radio, ¿cuándo es el Martín Fierro de radio? Sí. ¿Hay fecha? El último trimestre. Este año tenemos un par de meses que no debemos contar con ellas, que justamente son los meses del Mundial de Fútbol, que Claro. creo que el país se Claro. para justamente por eso, ¿no? Claro. Pero de todas maneras va a haber un par de Martín Fierro. Ahí se está hablando de uno en Villa Carlos Paz, otro en Potrero Los Funes y otro en el Chaco. Ah, Y mirá qué Misiones no lo dejes afuera, porque a lo mejor hacemos un provincial o un regional. Bueno, hay gente que quiere tener de cualquier manera al Martín Fierro adentro de sus cercanías y Sí. estamos negociando en todos lados. Mira qué lindo. Y como hombre de fútbol también, ¿te vas para el Mundial? No. Ya estuve participando de 3 mundiales. Estoy abocado a una actividad que no me deja casi respiros. Vos fíjate que yo el día domingo es el día de cumpleaños de mi hijo menor y en lugar de estar en la celebración de ese festejo tengo que estar cumpliendo con mi responsabilidad con el Martín Fierro. Postergaremos el festejo de Antoñito, pero muchas veces uno la cuestión personal la tiene que postergar en función de la responsabilidad que va adquiriendo con contratos y con compromisos, ¿no? Obvio. Luis, vos nombraste que iba a haber 3 homenajes, me parece. ¿Se puede saber a quién o no? ¿O es Sí. sorpresa? No, me pidieron que no. Ah, ¿Que no se puede decir? ¿Son sorpresa? Mira, yo nunca te lo dije y lo voy a negar. Susana Jiménez es uno. ¿será Bien, Mirta la segunda? Bien merecido, Ah. por supuesto. No, Pará, obviamente. Pará, porque lo saco a Tarico, que fue el que respondió. Ahora, decime una cosa, ¿cómo haces vos para manejar el estrés? Explícame, por favor, porque yo no conocí una persona que trabaje tanto como vos y que siempre se lo vea sonriendo, con ganas, predispuesto. ¿Cómo manejas? En serio te pregunto, ¿cómo Bueno. manejas el estrés? Y bueno, cuando se presente con Apito, yo voy manejando detrás de la Fórmula 1 B. No, pero en serio, ¿Cómo de lo verdad. hacemos? Vos lo sabés, vos lo hacés mejor que ningún Salgueiro, vos nos enseñaste a todos. No. Siempre con una sonrisa impecable. Y además una delicia, un dulce de leche trabajar con vos como compañía. Realmente recuerdo siempre nuestra etapa en Radio Rivadavia, que nos fue fantástico. Sí. No agarramos el mejor momento de la emisora, pero bueno, hicimos un programa digno y un programa donde nos divertimos y llenamos contenidos. Ay, Yo estoy en el aire con Aventura Show. Les mando un beso. Sí, Los te quiero mandamos mucho, un beso Dios enorme los y bendiga. gracias por el tiempo. Gracias por el Gracias, tiempo que Luis. nos Luis. dedicaste. Te queremos, Luis. Saludos a Millano, chao. Chao, Chao, chao. Qué amoroso. ¿Vos te das cuenta? O sea, él deja su propio programa para atendernos a nosotros. Es un fenómeno. Y pensar que cada chirusa y chiruso que Sí. recién empiezan, que son influencers o que Y no atienden.
de algún reality, le están haciendo una nota y hay que correrlos atrás para hacerles una nota. Y vamos a una pausa, ¿no? Mentira, no existe. No existe la pausa. Mira, tenemos un mensajito, Adri, que dice Sí. que hablando de la peli El Diablo Viste a la Moda, debe ser que se quedaron con nuestra peli. Ajá. Barbie Simon la dejaron afuera de la nota. Sí hizo una nota por stream, por Zoom. Lo hizo... ¿Quién hizo la nota? No, la que fue con Marley. Sí, la Reini. La Reini, claro. Y la gente quiere que sea Barbie Simon. está Pero escribiendo. obvio, porque aparte de una cosa, Barbie Simmons habla el inglés como si fuera su idioma natal. Sí, claro. Espectacular. Y hace unas notas buenísimas. La Reini ni siquiera habla inglés. Ahí está. La Pero Reini tuvo es la como suerte. yo, somos reinas, por eso. Pero tenía que estar, claro, tuvo la suerte de ir con Marley. Claro. Y la entonces metieron le ahí. tocó. Y tan fácil Ahora, es. ¿ustedes Como- escucharon? Fue maravilloso. A Marley cuando le hace... ¿Qué quedó? lo tenemos ¿Qué Está quedó? visito ahí todavía. Me muero. Que no diga no nada lo malo pueden nuestro. sacar, no lo pueden sacar a Luis. Y- Ahí está, buenísimo. Menos mal, a ver si decía. pobrecito. Mirá Encima si nos tuve que hablar con decía. estos Estos tres giles. pelotudos. Estos tres que querían info. No, pero digo, Marley, Sí. o sea, está bien, estuvo bien el hecho de lo que hizo. Dijo que su contraseña Sí. Sí. de las redes o no sé qué era Meryl Streep. Se lo dijo a Meryl Streep. ¡Tarado! Pero la Y actual él mismo se rió y le dijo, no, o sea, como Acaba ella... de decir la ella contraseña, como si yo digo la Claro. mía, que es Adriana Salgueiro. Claro, Me encanta. Ah, la tengo que cambiar la puta Ahora de te- Me claro. encanta. Y después, otra de las cosas, yo les voy contando lo que le pasa a la gente. Agarran todas las palabras que nosotros decimos y ahora juegan. Como por ejemplo, peligroso como piloto con Parkinson. Sí. Si el piloto le debe molestar la avioneta. Sí, es correcto, porque no se dice avioneta. Está muy mal dicho decir avioneta. ¿Cómo se Detesto dice? avión. Ah, Son no. aviones. Ah, no más sé, grandes pero o la más avioneta chicos, es más pero chiquita. no, avioneta Una como avioneta decir de mierda. Autito. Sí, autito. Es algo, sí. Es despectivo. Es despectivo. mirá. La metí. Se le dice bien, Pepe Luis. Era Era esa la esa la palabra. palabra. La palabra del día es despectivo. Despectivo. ¿Por qué todos dicen avioneta? Porque está mal dicho. Pésimamente dicho. Es un avión chico. Biplaza, Es como, si vos monomotor. tenés, es como si vos tenés un Fiat 600, no un Fiat 500, un Fiat 600. Claro. Sí. Tenés un autito. Es Claro. despectivito. Como Y, el y los pito. aviones privados, generalmente, ¿qué son? No son aviones, son aviones. Son aviones. Aviones privados. Claro, O sea que hay que eliminar exactamente. del diccionario Sí, avioneta. sí, por favor. ¿Y avioneta tampoco es la de Telgopor que tiran los chicos en la avionetita? No, es un Ah, avión. ¿un avión? Un avión de No. Tegolpor. Todos aviones. Ahora al con lo final. de Adorni, que dijeron todos, se fue en una avioneta privada. No. No. Es un Avioneta terrible- y- Es un terrible Bruto. avión eso. Bueno, fue lo mismo que le vendieron la casa. Claro. Avioneta y carretear. Se decía un buscan, mensaje. se buscan jubiladas prestamistas. Dios mío. Hermoso. Por favor. Pero antes que estábamos hablando, Sí. antes de hablar con Luis, estábamos hablando de algo que no me acuerdo qué era. Ustedes recuerden, chicos, yo soy una ciudad Sí, Bueno, ojo que ya vamos a tener el oyente que va a participar, ¿eh? Ay, por favor. En breve, me están Sí. avisando por cucaracha que no tenemos. Sí, Que perfecto. en breve. No, pero ahora en serio, que lo dijimos al principio del programa, Sí. este es un programa tipo presentación, donde en realidad es como que nos estamos presentando nosotros mismos, tanto Sí. Katy como Nico. ¿Será que nos estamos Sí, presentando bien? que no sé, después nos daremos cuenta. Veremos. Pero en realidad los grandes participantes, los principales participantes de este programa va a ser la gente, van a ser ustedes que van a estar del otro lado y van a poder subir a esta transmisión para Sí. poder cantar, para poder contar cuentos, para poder contar historias de vida, para poder, compartir con nosotros un rato para Súbanse charlar. a nuestra avioneta. A mí me encanta. Ahí está, la usamos para puedo eso creer. la palabra. Explicándole. No, ¿Para qué? ¿Para qué? Pólvora Bueno, porque al enchimándose. avión no los puedo invitar, entonces ahora los voy a invitar a la avioneta, porque no existe. No, claro, exactamente. Quedó yo, bien. yo no me animaría, no sé. Porque lo que sí manejé, creo que a vos te conté, Sí. era Sí. un... ¿Cómo se llama? ¿Un tanque? No, los voladores. ¿Un Los- planeador? no, el otro. El ultra liviano. El ultraliviano. ¿El ultraliviano fue? Sí, Sí. el ultraliviano. Miedo total. sí, es lo el mismo. chiquitito. ¿Sabés cuáles son los No, ultralivianos? ¿cuál es un ultra Es como liviano? si fueras en un triciclo, en un karting de hace 1000 años, pero con alas. Sí, es divino. Es re lindo, pero te da una sensación... Que estás ahí. Como Parque de la Suelta. Costa.
Sí, Tengo una tremendo. pregunta para Nico, dice. Sí. Pregunta para el piloto, te Sí. pregunta Matías. ¿Qué tal, Matías? Un gusto. ¿Te gustan los drones? Nunca piloteé, pero me encantaría. Me encantaría tener un dron para pilotearlo. Para Debe, jugar, debe estar buenísimo. Debe estar buenísimo. No, debe estar bueno los drones. Esos drones chiquititos de carrera, viste que se meten en Pero una es época. bueno, no lo de juguete. no, en una época había una competencia de drones chiquititos que los hacían en fábricas y que iban por toda dentro de la fábrica, que vos veías como 5 drones al mismo tiempo, chiquititos son, y que iban metiéndose entre las vigas, entre las columnas. Una locura. Una Cuando velocidad. apenas Pero empezaron- ¿cuál era la intención de eso? Una competencia, una Jugar. carrera. Ah, Una carrera, competencia. claro. La verdad es que nosotros, antes, apenas empezaron a salir los drones, primero salieron los helicópteros con, ¿cómo se dice? Sí, lo de juguete. Lo de Sí. juguete. Sí. Y yo lo hacía andar en casa en Carlos Paz. Y Consuelo, mi perra, Sí. burra, Y sí. ¿te acordás? Sí, no lo aguantaba. No, se desesperaba. Lo veía hizo- despegar, ¡Uey! lo veía despegar. ¿Qué Hizo duró mierda. 3 días? 3 días duró el helicóptero. Y chau. Ahora, qué gran invento el dron, ¿eh? Te digo, Sí. que gran invento, le quitó el trabajo a mucha gente, pero Bueno. Pero Es lo la están, innovación. lo están usando para la guerra. Para todo. por eso Sí. te digo. Ahora Ya no hay están- pilotos kamikazes, le cagaron el curro a Japón, por ejemplo. Claro. Eso es verdad. ¿Viste? Bueno, Ahí está. Bueno, pero eso está bueno. Eso sí Decirle lo a un miraba- piloto kamikaze que tiene que dejar a la familia. No, se quedó No. sin laburo. No, bueno, ahora es otro. No sé. Se fue. Hay que analizarlo. No, pero yo lo veo del punto de vaso lleno, vaso medio lleno. Está bien. Si lo miras No, de un lado pero de del verdad, otro. yo creo Nunca que- entendí esa frase, la meto, pero nunca la entendí. El ¿el vaso, vaso medio lleno, lleno, medio medio vacío? lleno. Oh, pero es re fácil. A ver, ¿Cómo ves este vaso? transparente. Pero no, ¿cómo ves el vaso? Medio Para que la lleno. gente lo vea. Ahí está. Medio lleno. Medio Optimista. lleno, sos optimista. Otra gente lo diría medio vacío porque le falta la Claro. mitad. La gente que es negadora. Mirá. Ay, no me jodas, sí se lo sabía. No, boluda, no, te ¿Cómo juro que boluda? no. Boluda, la conductora del ¿A programa. vos te parece? Es un maleducado Ah, este bueno. señor. No se lo dije a Adriana Cati, qué boluda. No te dio bola, Katy. Yo no Katy. dije nada. Katy no acusa de recibo. Pero No. Katy trae todo. A Luis Ventura me encantó pero ¿cómo te Uy, se picanteó, Epa, se picó ahí. Se picó. Yo decí que no la seguí porque lo adoro a Luis. No. Pero estuvo bien la pregunta, la de Muy los... bien. Impecable. Muy bien, y la Me encantó. contestación le dijo, yo te invitaría a vos a que organices. Pero yo se la organizo y Muy le bien. cambiaría esa categoría. Porque a mí no me cierra premiar a la mejor actriz vestida en ficción. Porque capaz la actriz no se viste como se vistió en la se viste ficción. como el traste. O en la ficción te Armamos visten como polémica el acá. orto. me encanta, Eh, la no picanteó, me Claro, encanta. y no Estuvo es muy tu bien. onda. ¿Por qué me Estuvo vas a muy bien. premiar por algo que yo no me pondría? Está muy bien. No, Me no, la encanta, pregunta estuvo Katy. Esa es la fantástica. Katy que quiero, me Bien. No, encanta. a ver, Y Griselda también- Siciliana inenvidiosa se viste perfecto, pero porque la vestuarista se lo da la ropa. Claro. No Es como porque el, ella se viste. es como el diablo se viste a la moda, están todas Toda divinas. divina. Claro. ¿Cómo vas a competir con el diablo viste a la moda si tan divina vestida? Me gusta, me Sí, gusta. sí, Es verdad, ¿sabés a quién tenemos que premiar? ¿A quién? ¿A quién? Al primer oyente que se contactó con nosotros, el primer programa que tenemos al aire. Porque ya está conectado. Me Ya estás está conectado. jodiendo, ¿en No, serio? te lo juro. Me avisaron recién. Ah, ya. Te ¿Vamos a juro que ver? está. ¿Está? ¿Está en el aire? A ver, el primer oyente Sí. que estuvo con nosotros hablando. No, que con- está No, hablando. no. Está ahora. Todavía A ver, no. Ahora. ¿Pero no se ve? Todavía no, Todavía no lo sacamos al Siento aire. que falta esto es el control. Sí, Ya, ponle ya play. Estamos como en casa Dale tiradas play. acá. Dale play ahí Claro. abajo. Tac, ahí. Dale play y así aparecemos. Ahí va. Ahí está. ¡Hola! ¿Cómo va, amigo? Apareciste, viste que nosotros dijimos que cuando tuviéramos el primer, obviamente, la primera posibilidad de que subiera un oyente ya, amigo también, cumplimos. ¿Cómo estás? Acá estamos, apenas estoy justo conectándome con todos los micrófonos acá, con todo. Me gusta el con fondo todo que el tiene. equipo. ¿Por qué no hacemos una Boludo, cosa ayer para te la dije que gente te sepa? prepares para salir bien y estás Pará. preparándote. ¡Qué pavote! Pero para que la gente sepa, porque obviamente nosotros teníamos un trato a través de otra plataforma, ¿no? Obviamente. Contale un poco a la gente de dónde sos, a qué te dedicás y por qué estás con ese microfonazo ahí maravilloso y qué nos vas a dedicar. Contanos un poco.
Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias, Adri, y a tu producción por darme el espacio acá. Bueno, me dedico a ser streamer cantante. ¿De Por dónde lo sos? pronto las redes sociales, pero bueno, obviamente como siempre con el sueño de poder llegar, si Dios quiere, a pisar los Sordo, ¿de dónde escenarios. sos? Pará. De Córdoba Capital. Soy de Hola, Córdoba culiado. De Córdoba Capital. ¿A usted no le parece maravilloso la idea de que pues, la gente pueda participar también? Está A mí me parece buenísimo. una mierda. No, tarado. Fue tu idea, Pepe Luis. Y contame una cosa, ¿tenés ya todo listo? ¿Tenés un fondo espectacular Sí. que es una lámpara que te hace esos efectos? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, son por ahí un poquito de todo lo que es la iluminación, las cosas básicas como para poder separarnos del fondo, ¿viste? Sí. Y por ahí que se pueda lucir, ¿no es cierto?, un poco más la persona en sí, los ángulos de las luces. Bueno, ustedes chicos están ahí bien Sí, iluminados, en claro. realidad saben ya el manejo de las luces y todo eso. Acá solamente tengo 2 aros de luces nada más, pero bueno, lo suficiente como para hacer así, vamos a decir, para hacer mis streams, digamos. Sí. Bueno, y Así contame una que- cosa. Vamos a lo nuestro. Contame una cosa. ¿Vas a cantar? Sí, O tenemos sea, ahí. quiero que la gente entienda además también que como que el público, la gente, ustedes que están viéndonos a través de la plataforma y todo lo demás, van a poder hacer lo mismo que está haciendo aquí nuestro amigo. ¿Y qué vas a cantar? Vamos a cantar un cuarteto, Bien. por lo pronto, y vamos a hacer una cumbia. Una Ah, cumbia me vamos a hacer gusta. también. ¿Para qué A querés ver. hacer un recital? Es un Ahí tema, vamos. boludo. A ver, El segundo tema te Ah, lo bien, bien, cobramos. vamos con un cuartetazo, vamos con un con cuartetazo. cuarteto. entonces. Bien. Vamos, Córdoba. dale. Cuartetazo. Dale. Bien arriba Eso. para ir Ahí cerrando. vamos. Hola, Dale, hola, culiado. hola. Yo ya estoy con el ritmito. Sí, nos paramos todos a bailar acá, ¿A ¿eh? la Mona Jiménez, vos? ¿Y no era el paso de Córdoba? Dale, pará. Sí. ¿El paso de Córdoba? ¿Está aprobado? Arrancá cuando quieras, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí, dame un segundito. Está preparándose, ustedes entiendan. Pero le dije, entiendan tenés todo que esto no preparado, es, bueno, no cordobés importa, culiado. pero que la gente entienda que no es Sí, profesional. yo recién me acaban de pasar ahí con el productor ahí. así La que culpa es por eso. tuya, Pepe. No, yo no Sí, sí, soy. ¿Te das hace un cuenta? ratito que... Bueno, es el primer Sí, sí. programa, nos estamos acomodando Nosotros te todos. defendemos. Pero Claro. lo bueno es que Bueno, es el muchas ejemplo- gracias, Jero. Nos vemos. Mira que este Lo bueno, video. la puta, es el ejemplo Ahí vamos, ahí para vamos. que la gente Dale, sepa boludo. lo que va a poder hacer. No me deja hablar la puta madre. Estamos en vivo. Este streaming en vivo. Pero Eso. claro, por supuesto que estamos en Ahí vivo. vamos. Paso que boludo. nos Vamos cuenten en- cosas. Bueno, ¿Ya ¿estás está? listo? Dale. ¿Está listo? Ahí va, Pues ya ahí va, termina ahí el va. programa. Dale, que vamos. estoy en problema. Mamá está presa. Termina el programa, si no, dale. Vamos, vamos. A ver, Vamos. Ah, te hago- Ponele play. Hacé seña, aunque sea. a Mímica. capela si no. No, vamos. A ver, Uy, a ver. Dios, no va a ser posible, me parece. El que ¿Qué estaba- pasó? Ya está en Chacomú el que estaba esperando que cante. Ahí No lo vamos, pongan ahí vamos, ahora nervioso. sí, ahora sí, ahí va. Ahora Vamos, sí, no lo dale, pongas vamos, nervioso. vamos. Ya está llegando a Dolores. Dale. ¿Y? Ponele play. Eso. Ahí va, ahí Tira va. palmas arriba. Tira palmas arriba. Eso. No se escucha la música. No se escucha la música, amor mío. Con todo el amor del mundo te digo el mueve los hombritos. Oíme, ¿me estás viendo? No, para. No se escucha nada. No se escucha Te vamos a sacar nada. del aire, huevón, curiado. Pero está cantando solo. A capela. Bueno, pero le da capela. Yo le Pero pongo- no, porque es una lástima, porque realmente, esperen, yo les voy a contar a la gente mientras No tanto. nos escucha él. Si quieren, sáquenlo del aire para poder explicarle. Ahí está, bueno, no, voy a explicarle. A ver, No se escucha todavía. la idea nuestra, que es divina y es buenísima, porque la idea está muy buena. Me Sí, encanta, aparte Es que conocer la gente del gente interior. participe sí. y obviamente un oyente salga al aire como si estuviera trabajando con nosotros y en este caso iba a cantar.
Obviamente, técnicamente, no estaba saliendo bien. Ujú. Entonces lo tuvimos que levantar del aire porque pobre, él estaba con los sombritos, dele que te dele, con los sombritos, con los sombritos. Y no me dejaste hacer Y no el se aguante. Mirá, es Yo que- ya le estaba bailando a lo cordobés. No, pero quedaba feo Es por que, él. ya, es que él pobre. escuchaba la música, pero en sus auriculares. Claro. No pero en bueno, nuestro. lo que sí van a escuchar todos. La producción las 9 de la trajo noche. regalito para ustedes. ¡Vamos! Regalo, dale, vení, vení. ¿Qué nos va a dar Pepe Luis? Una pajita para vos, otra pajita para vos y otra para el pajero. Ah, bueno, pensé que era más grande la mía. ¿Y con esto qué hacemos? Va. Te lo iba a decir, pero... Bueno. Señoras y Eso señores. Ahora, mi gasto de queridísima, producción. ¿Qué programa viene después? Esto es Decilo. un sorbete, Pepe. Llamalo como quieras. Llamalo como quieras, no, quédate esto, al ahí, sorbete. quédate ahí, no se muevan, llamalo como quieras, programón vas a tener después, obviamente. Gracias por habernos hecho el aguante en este nuestro primer programa. El segundo va a ser peor, ¿no? Sí, sí, no, sí, mentira. Va a salir espectacular, así que muchas gracias a la gente de Dos Reyes. Obviamente a nuestra querida productora Ana, que hizo lo que pudo, a Pepe Luis, que rompe las pelotas, que no te puedo explicar, y por supuesto, gracias Katy, un Gracias amor. a vos, Gracias, Adri. Nico, saben Gracias, que lo Adri. recontra quiero. Y a ustedes que están del otro lado, por supuesto, como a mí me gusta Sí. decir todos los días, estamos acá y vamos a estar el jueves a las 19:30 19:30. horas, porque Dios quiere. Así que nos despedimos, ¿eh? Chau, chau. Y porque- Chau. Hasta el jueves. Y porque Hasta la- Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de